Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Estamos otra vez aquí, como cada jueves. Em, Primero, antes de empezar la tertulia, comentar vamos, la dinámica de la tertulia, que es, por favor, cuando no intervengáis, perdón, cerrar el micro para que no se oiga. Tratad de no alargaros demasiado en las intervenciones para que la discusión en sí sea más fluida. Y si alguien quiere intervenir, cualquiera, tanto los que están de hablantes fijos como los que escuchan, que levanten la mano, que pongan el icono de la mano y ya os voy dando la palabra yo. Por favor, os pido paciencia porque esto funciona a veces bastante mal. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a Sergio Sayas, que como todos sabéis es diputado de Navarra Suma, junto a Carlos García Denero. Yo creo que es de los políticos que suscitan un mayor consenso en el constitucionalismo tuitero. Yo creo que por su claridad, por el tono y yo creo que también por ser tan certero siempre en las intervenciones, ¿no? Así que buenas noches, Sergio. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esa presentación. He oído una parte porque justo me había caído, pero ya estoy aquí, así que perfecto. Bueno, no eran nada malos, te lo No, aseguro. no, eso ya lo he visto con el final, así que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, No. si os parece, vamos a hacer alguna pregunta a Sergio, ya que lo tenemos aquí, y él estará más o menos hasta las 11. Entonces, después abriremos micro a algún oyente por si quiere preguntar algo más, y luego ya empezamos la tertulia, como todos los días, ¿vale? Yo la verdad es que teniendo a Sergio, que encima siendo el partido que es, yo creo que estando el tema como está y sobre todo la degradación tan grande de las instituciones del Estado que estamos viendo, creo que la pregunta sería, porque sí que es verdad que oímos hablar mucho del País Vasco y de Cataluña, pero ¿qué está pasando en Navarra y cómo se están dando pasos en Navarra que no tienen a lo mejor tanto eco a nivel nacional, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que lo has dicho muy bien. En Navarra fue la primera comunidad en la que el Partido Socialista pasó la línea roja de la indecencia, esa línea que nunca pensamos que podía pasar un partido que había combatido con nosotros a nuestro lado el terrorismo y que había sufrido el terrorismo tanto como lo hemos sufrido nosotros. La línea de pactar con los que no se han apeado ni un solo milímetro de lo que es el terrorismo, con los que aplauden en las puertas de las cárceles cuando salen asesinos que han asesinado a militantes del Partido Popular, de UPN, del Partido Socialista, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los jueces, gente civil, militares, etcétera, ¿no? Esa primera línea la pasó en Navarra. En Navarra la señora Chivite es presidenta con los votos de Bildu y si no, no lo sería. Y es la línea que luego también hemos visto que se ha pasado a nivel nacional, en una falta de escrúpulos y de principios que ya nadie reconoce a lo que antes era el Partido Socialista y hoy simplemente vemos un partido sanchista. Y acabo con una cosa. Yo comparo Navarra con lo que era Cataluña hace 10 o 12 años. Yo me recuerdo hace años cuando mirábamos al País Vasco y veíamos el nacionalismo irresponsable, el nacionalismo que coartaba la libertad de la gente y sin embargo mirábamos hacia Cataluña y nos parecía que había un nacionalismo responsable. Yo creo que efectivamente ya nadie cree que hay un nacionalismo responsable. Lo que estaba haciendo Cataluña es una estrategia, es resetear cerebros a través de la educación, a través de la televisión pública, actuar de manera doctrinaria para apartar a los que no son nacionalistas de la sociedad catalana y al final hoy estamos viendo la verdadera cara de ese nacionalismo catalán. Esa misma trayectoria la estamos empezando a ver en Navarra. En Navarra, con el gobierno de Use Barcos y ahora continúa también con el gobierno de María Chivite, se está utilizando la educación para adoctrinar, se está dando dinero a los medios de comunicación para resetear cerebros. Hay una forma de hacer una sociedad enfrentada a otra, es el nacionalismo. Eh, bueno, quien quiera preguntar, José Luis mismo. Hola Sergio, volvemos a coincidir, ya coincidimos en el canal de Info Spain. ¿Qué tal? Me gustaría preguntarte sobre el rey. No comparto en absoluto esos ataques a la institución por una parte de la derecha, que incluso ha hecho trending topic Felpudo sexto, no sé qué. Yo entiendo que el rey ha hecho lo que la Constitución le obliga,
pero sí quizá eche en falta algún gesto por parte del rey. Ni siquiera me refiero a una declaración oficial, ni mucho menos, pero quizá un gesto, una señal que podamos interpretar como de disconformidad con los indultos o algo. ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, yo también me alegro mucho de coincidir contigo. Yo es que creo que el rey hay que sacarlo de este debate porque estamos haciendo un flaco favor a lo que es un símbolo de toda la nación. El rey es la unidad de España. Es que en sí mismo ya evidencia que no está a favor de nada que sea la independencia, pero no tiene poder ejecutivo. El rey no puede no firmar los indultos. El rey no tiene ninguna potestad constitucional para actuar de esa manera y, por tanto, hablar de esto es un debate realmente absurdo que se sacó a colación en lo que, en mi opinión, es un auténtico error, porque está situando a la figura del rey en una situación que no le corresponde, porque no tiene ninguna posibilidad de actuar de ninguna manera en este caso. Yo creo que el rey ya fue muy contundente cuando tuvo que serlo. Y fue después del 1 de octubre, en esa declaración institucional que hizo el rey como jefe del Estado, que creo que despejó cualquier duda y sobre todo demostró una contundencia a la altura de la que su padre había demostrado en el 23F, porque de lo que estamos hablando es de un golpe muy comparable al del 23F, si no más grave que el que se vivió en ese momento. Cersei y después Nico. Hola Sergio, lo primero quería agradecerte porque me pareces uno de los mejores diputados que hay ahora mismo en el panorama español y eso se agradece mucho, se agradece escuchar intervenciones pues como las tuyas o como las de tu compañero Carlos, que como decía al principio Rimbau, pues al final nos acaba poniendo de acuerdo a todas las facciones de la derecha, ¿no? Mi pregunta es, y un poco eh, conectado con lo que empezaste a contarnos, yo puedo decir que a lo mejor la solución pues es que manden los tanques, pero es que yo al final soy una persona que lo veo lejos, yo vivo en Asturias, entonces mi opinión no, no puede ser objetiva ni... O sea, mi opinión es muy lejana, pero tú, sin embargo, como bien decías al principio, ya estás viendo cómo ese proceso de nacionalización se está dando en Navarra. ¿Tú cuál crees que sería una solución así para tu opinión, así más eh, de decir, pues para mí lo mejor sería esto, esto y esto? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a ti por esas palabras de corazón. En segundo lugar, a ver, yo creo que lo que no es la solución, evidentemente, es la cesión al nacionalismo. Porque el nacionalismo, si algo nos ha enseñado, es que es insaciable. Es absolutamente insaciable porque necesita vivir del victimismo. Sin victimismo no puede existir nacionalismo. El nacionalismo vive en la reivindicación permanente y das los indultos y al día siguiente te dicen que la independencia y el referéndum. Y lo hemos visto aquí, pero es que lo llevamos viendo muchísimos años en el País Vasco. Al PNV se le paga un precio por acordar una ley y al día siguiente está pidiendo un precio más alto y al día siguiente un referéndum en el País Vasco y al día siguiente la anexión de Navarra. Es que eso es el nacionalismo, eso es el independentismo. No podemos hacer ninguna cesión al chantaje porque la cesión nunca acaba. No vamos a construir un nuevo país cediendo, no vamos a tener una mejor situación indultando. Eso es una absoluta mentira. Es una cesión al nacionalismo y está haciendo una cosa que es hacer que unos españoles tengan que vivir de acuerdo con la ley y otros españoles solo porque apoyan a Sánchez puedan vivir al margen de la ley. Eso es acabar con la igualdad de los españoles ante la ley y eso es acabar con la democracia en nuestro país. Lo digo de una manera que parece muy serio y muy extremo, pero es que lo que estamos viendo es muy serio y muy extremo. ¿Cómo se soluciona esto? Pues en primer lugar se soluciona sin que el Estado haga dejación de sus funciones. Hemos visto cómo muchas veces la inspección educativa, cuya competencia en algunos casos es del Estado, no ha actuado ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni tampoco en Navarra con gobiernos nacionalistas. Y la educación es una clave fundamental para evitar que el nacionalismo se siga ensanchando. El Estado no puede mirar para otro lado mientras el nacionalismo incumple la ley. Eso es algo que no nos podemos permitir y es algo por lo que podemos y debemos empezar, por la igualdad de todos los españoles ante la ley y por la aplicación de todas las leyes y, por supuesto, de la ley madre que es la Constitución.
Nico y Javier. Buenas noches, Nico. A ver si puedes hablar. Nico. Hola, Dale hola, tú, sí, sí. Javier, y... Sí, Ah, sí, vale. sí, sí, Sí. estoy. Es que tengo móvil nuevo hoy y por eso me estoy cayendo cada dos por tres. Vamos a ver, Nada, voy a dale. intentar ser breve, aunque tengo varias cositas. Muy breves y muy concisas. En primer lugar, ¿cuál es la opinión de Sergio? Un poco que está en el mundillo y a lo mejor pues tiene sus contactos y huele lo que se respira en el Congreso, digamos. ¿Crees que alguno de los recursos contra los indultos va a prosperar? Pregunta uno. Pregunta dos. ¿Qué pasos, o sea, qué nos espera? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a dar Pedro Sánchez según su punto de vista con los nacionalistas? Tiene legislatura, ¿qué estrategia cree que va a seguir? Y en tercer lugar, ¿no crees que 30 años de concesiones son poco? ¿No crees que hay que seguir intentarlo, que han funcionado perfectamente bien estos 35 años? Me gusta la ironía de la última pregunta. Pues efectivamente, es que yo Bueno, creo que ya... ironía. Nada, aquí es que somos muy positivos, ¿eh? ya, ya lo veo, ya. Yo creo que efectivamente, creo que la historia ha demostrado que cualquier cesión al nacionalismo es absurda, porque lo que decía antes, el nacionalismo vive de reivindicar y nunca es suficiente con el nacionalismo. El problema es que tenemos un presidente que no tiene más ideología que el egocentrismo y que es un absoluto ególatra. Y que por eso me decías, ¿qué va a pasar? Pues mire, es que el señor Sánchez es absolutamente imprevisible. Lo único que podemos hacer es entender que todo lo que diga el señor Sánchez, lo que va a ocurrir es lo contrario. Porque creo que lo único en lo que tiene una trayectoria acreditada es en la mentira constante a los españoles. No es que mienta, es que yo creo que ya ha hecho de la mentira su hábitat natural. Lo difícil es encontrarle una verdad. Y respecto a lo, O sea, ¿qué referéndum? pues a mí no me extrañaría nada que hubiera referéndum. O sea, si vimos como negó 5 veces en una entrevista en Navarra Televisión que no iba a pactar con Bildu y hoy hay un pacto con Bildu, si hemos visto decir en campaña electoral que no iba a indultar a los presos condenados por sedición y hoy lo estamos viendo, si vimos como decía que él se comprometía a traer a Puigdemont y ahí está Puigdemont y encima, ¿para qué lo va a traer? Para indultarlo después que lo juzguen. Por tanto, es que la palabra del señor Sánchez no tiene ningún valor. Y ese es uno de los mayores problemas que tiene España, que tiene un presidente sin palabra. Y por tanto, ¿de qué se pueden fiar los españoles? ¿De qué se pueden fiar los organismos internacionales? No me extrañe que el señor Biden no le dedique ni 30 segundos en lo que no fue un encuentro, sino que fue un asalto por parte del señor Sánchez al señor Biden. Pero es que me imagino que la credibilidad internacional que tiene este señor es nula. El problema no es que haga el ridículo personal, el problema es que hace el ridículo en nombre de España. ¿Y lo de los Y recursos? los ¿Crees que va a salir recursos, alguno pues adelante? espero que prosperen. Lo que pasa que yo criterio jurídico no tengo. Me imagino que quien los está presentando bien sustentados jurídicamente y con el ánimo de que prosperen. Yo así lo espero, porque desde luego a mí no me parece que estos indultos, volviendo a decir que no soy para nada jurista, estén cumpliendo la ley, porque están en contra del tribunal sentenciador, porque no son absolutamente gratuitos y porque solo tienen un interés, que es el interés político de quien los da, de mantenerse en la poltrona. No hay otro interés, no hay ningún interés de utilidad pública. Ahora, perdona, Sí, Rimbaud, que veo por ahí a Reyes, que la sí, ahora conocemos. trataremos el tema. Ahora a ver si, ahora Reyes, con los recursos que se ha puesto, yo creo que nos va a poder dar, como jurista, una opinión leyendo un poco la introducción de los recursos que ya se están poniendo, por ejemplo, el de Ciudadanos. Vamos con Javier y con Esther. Bueno, gracias en primer lugar y animo también en la línea que alguien comentaba a todos los oyentes a seguir las intervenciones que se van colgando por Twitter, por esta red social de Sergio, que de verdad valen mucho la pena. Yo, Sergio, bueno, creo que ha hecho un análisis perfecto de lo que pasa en Cataluña, de cómo mediante el programa 2000, que es el programa mediante el cual buscaban hacer ingeniería social
de toda la gente que salía de la educación y a través también de los medios de comunicación y de la presencia en las instituciones han buscado copar todos los ámbitos posibles de Cataluña, ¿no? El nacionalismo. Y en este sentido, la pregunta que le quería hacer a Sergio es, y yendo un poco a nivel práctico, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo ya sabéis que estoy en Sociedad Civil Catalana y luchando un poco en este sentido, y se plantea la posibilidad de, o la gente habla, ¿no? Y dice, a ver, no es normal que PP, Ciudadanos y Vox vayan separados, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿crees que funcionaría un UPN como en Navarra, pero en Cataluña? ¿O crees que esta fórmula está destinada al fracaso por intereses partidistas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve desde ahí? Vamos a, yo no conozco tanto la realidad catalana como conozco la realidad navarra, pero sí que creo que UPN en Navarra ha sido un caso de éxito incuestionable y creo que hay comunidades que tienen una especial idiosincrasia y donde, bueno, pues hay mucha gente que se siente muy pegada a lo que es propio de esa comunidad, donde partidos como UPN, que por supuesto desde una visión completamente indiscutible de la unidad de España, tiene una defensa muy férrea del régimen foral de Navarra y de nuestra identidad como comunidad. Yo creo que podría ser un éxito también en otras comunidades, como puede ser, bueno, en Galicia el Partido Popular es un éxito en sí mismo, pero también porque yo creo que el propio Feijóo tiene un discurso a veces también de regionalismo gallego. Dicho esto, a mí me parece que al final, independientemente de cuál sea la fórmula, yo creo que tenemos que ser capaces de entendernos más, porque creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En Navarra lo hicimos, pero también con mucha gente incluso del Partido Socialista. Yo me niego a pensar que no hay mucha gente socialista absolutamente defraudada con lo que está haciendo el señor Sánchez, porque hay muchos socialistas que llevan muchos años luchando precisamente por lo contrario de lo que está haciendo el señor Sánchez. Y esa gente hoy creo que está huérfana de un proyecto político. Y por tanto la unidad frente al nacionalismo, el que se evidencie que hay un bien superior por encima de lo que en otras cosas podamos discrepar, yo creo que eso es fundamental. Esther. Y luego Pablo. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera es, Sergio, si tú consideras que el Estado de Derecho y el consenso del 78 ha fracasado en España. Bueno, lo primero, Esther, me alegro mucho de saludarte porque hemos hablado a veces por Twitter, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar en persona. Sí, cierto. Yo creo que no. Yo creo que la Constitución española, por supuesto, con cosas mejorables. Por ejemplo, es muy mejorable que a los jueces los sigamos eligiendo una parte de los órganos directivos de los jueces en el Parlamento, en lugar de hacerlo por parte de los propios jueces. Hay otras cuestiones mejorables, como por ejemplo la igualdad entre hombre y la mujer al acceso a la corona, etcétera, ¿no? Evidentemente la Constitución hay que adaptarla al siglo XXI. Pero eso no significa que los pilares básicos de la Constitución no estén perfectamente de acorde a la realidad que estamos viviendo. Yo creo que la Constitución española es el fruto de un consenso que ya me gustaría a mí ver en la política actual. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Yo cuando pasó todo esto del coronavirus y fuimos a los plenos de estado de alarma, yo recuerdo los dos primeros, incluso el segundo que fue por la noche, que entrábamos al Parlamento y estábamos solo 20 diputados y había una sensación de que algo nos estaba transformando, que yo decía, vamos a ser capaces de acordar, vamos a ser capaces de verdad de anteponer el interés de España a la lucha de esta cainita que muchas veces tenemos y que es absolutamente absurda. Bueno, pues desgraciadamente ni una pandemia ha conseguido eso. Y creo que el espíritu de la Constitución hoy es más necesario que nunca. Vale, pero la cuestión es que muchas personas, muchos ciudadanos en España se preguntan si realmente es un éxito el Estado de Derecho en el que estamos, viendo que un gobierno decide indultar a unos delincuentes que además han sido cargos públicos con todo en contra, es decir, con el Tribunal Supremo en contra, con los informes que se han redactado, etcétera. La gente tiene la sensación de que los políticos hoy en día no viven para defender España, sino que viven para defender su situación personal o política. ¿Crees
Sergio, que el constitucionalismo ha fracasado o el bloque constitucionalista ha fracasado de algún modo a nivel político al ser incapaz de evitar que un partido como el Partido Socialista que está en el gobierno haya tenido esa actitud al pactar únicamente con todos los partidos que lo que pretenden es destruir España? Es que yo creo que lo que ha pasado realmente es que uno de los partidos mayoritarios del bloque constitucionalista se ha salido del bloque constitucionalista. Es que hoy el partido sanchista no podemos decir que sea un partido constitucionalista haciendo esto, porque esto ataca pilares fundamentales de nuestra Constitución. Por eso yo creo que los recursos van a prosperar, y si prosperan será el éxito de la Constitución y que efectivamente no ampara una decisión arbitraria del Gobierno como la que está tomando. En primer lugar, porque creo que este indulto ataca la igualdad de todos los españoles ante la ley, porque creo además que hace que una sola persona ostente los poderes del Estado, algo que está mucho más cercano del totalitarismo o de una dictadura que de lo que es una democracia. Precisamente la democracia se basa en el control, en tener un parlamento que controla al gobierno, en tener una justicia que controla al gobierno y al parlamento, en que todos seamos iguales ante la ley y que no por el hecho de ser amigos o de no serlo del presidente del gobierno tengamos unas condiciones u otras. Efectivamente, yo no creo que el constitucionalismo haya fracasado. Lo que creo es que el Partido Socialista ha dejado de defender el constitucionalismo para abanderar un sanchismo en lo que es un fraude absoluto a sus electores, porque les contó que iba a hacer una cosa distinta y, por supuesto, es un fraude total a muchos socialistas que han defendido un socialismo completamente distinto a este. Y espero que la sociedad española, a través del Tribunal Constitucional en este caso, que es el único recurso que queda, pues pueda parar una cosa que es sangrante, aberrante y que nunca se tenía que haber producido. Vamos con la pregunta de Pablo y luego vamos a abrir algún micro a algún oyente si quiere preguntar algo a Sergio y luego ya abrimos la mesa. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Sergio. Estoy muy agradecido de que vengas aquí a nuestro podcast en Twitter. Y yo tengo 3 preguntas bastante sencillitas. La primera es, ¿cuáles son las diferencias ideológicas entre PP y UPN, aparte de que UPN solo está localizado en Navarra? La segunda es, sin dar nombres, porque seguramente no puedas, ¿hay algún diputado del PSOE que te haya reconocido en el Congreso de que lo que están haciendo es un error? Y la tercera, ¿cuál es tu postura ante la posible no reedición de la coalición Navarra Suma? Vale, pues voy por partes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. El placer de estar aquí es mío. La primera, bueno, voy a dejarme la primera para la última. Vale. En primer lugar, a mí ningún diputado socialista me ha hecho un comentario al respecto, ni uno solo. Y esa es una pena, porque creo que en el Partido Socialista que hoy vemos en el Congreso de los Diputados ya no es socialismo, es sanchismo directamente. En segundo lugar, o si hay alguno que no lo es, desde luego no se pronuncia en absoluto. En segundo lugar, la coalición Navarra Suma. Bueno, como no sé si sabéis, los estatutos de UPN obligan a que dentro de un año y medio UPN decida cómo va a las siguientes elecciones forales. Yo creo que tenemos que gobernar Navarra, de verdad creo que tenemos una enorme responsabilidad, que UPN no puede volver a no gobernar nuestra comunidad por muchas razones. En primer lugar, porque Navarra cada día está más en juego, porque creo que esa ansia nacionalista que es cada día más expansionista va a reivindicar Navarra todavía con más fuerza de lo que lo ha hecho hasta ahora, y que ahí vamos a tener que jugar muy fuerte en poner por delante la voluntad de los navarros, porque los navarros no es que seamos españoles por historia, que por supuesto también, es que lo somos además por voluntad. La inmensa mayoría de los ciudadanos navarros somos navarros y somos españoles, y estamos orgullosos de ser navarros y también estamos orgullosos de ser españoles, pero la inmensísima mayoría, mal que le pese al nacionalismo. Y tenemos esa enorme responsabilidad, porque si no,
pues nos vamos a encontrar ya con un espacio copado por este PSOE disfrazado de nacionalismo y por el nacionalismo duro, que va a ser muy difícil de revertir en el tiempo, como hemos visto en el País Vasco o como hemos visto en Cataluña. Y por tanto tenemos que acertar en cuál es la mejor forma de hacerlo. Yo creo que lo que sí tenemos que reivindicar mucho, independientemente de cuál sea la fórmula, es la importancia de aglutinar frente al nacionalismo. Y yo no sé qué cesiones tendremos que hacer los partidos políticos, no sé si será de la UPN, no sé si será del Partido Popular, pero todas las cesiones que haya que hacer habrá que hacerlas porque habrá que anteponer el interés de Navarra por encima del interés de cualquier partido. Y por último, ¿qué tenemos en común y qué nos puede diferenciar del Partido Popular? Bueno, pues con el Partido Popular podemos tener diferencias o coincidencias. Yo ahora mismo no sabría reseñar ninguna diferencia porque es más una cuestión de foco, ¿no? Pues que el foco del Partido Popular, obviamente, es el ámbito nacional, el foco de UPN es mucho la defensa de Navarra, por supuesto dentro de España, pero tampoco podría decir que nunca el Partido Popular ha hecho ningún gesto contra el autogobierno de Navarra. Bueno, alguna vez ha podido recurrir una ley al Constitucional y nosotros nos hemos opuesto a esos recursos, pero entra dentro de lo que ha sido una defensa por parte del Gobierno de España de las competencias que pudiera tener y del Gobierno de Navarra de la que les corresponda. Pero no creo que haya una diferencia ideológica clara o no se me ocurren. A partir de aquí es que diferencias ideológicas yo también las puedo tener incluso con miembros de mi partido. O sea, el día que pienses lo mismo que tu partido en todo, probablemente o el partido sea solo tuyo o es que te has convertido en una cabra. Pero entendemos, Sergio, o sea, a raíz de esto, que Navarra Suma no es como otros partidos regionalistas como el regionalista cántabro, ¿no? O Teruel existe. No, es que Navarra Suma es una coalición de Unión del Pueblo Navarro, de Ciudadanos y del Partido Popular. Y Unión del Pueblo Navarro, que es el partido regionalista de los tres, no tiene nada que ver con Teruel Existe. Teruel Existe es una plataforma que se ha creado supuestamente para hacer inversiones o políticas en Teruel, no tiene nada que ver. Nosotros, para empezar, somos una comunidad peculiar, somos la única comunidad foral de España. Eso hace que tengamos un autogobierno muy amplio que no tienen otras provincias u otras comunidades de España. Y el partido que defiende todo eso es UPN. Y además UPN tiene una esencia también, que es el rechazo a la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que para que todo el mundo nos entienda, es la que dice que Navarra puede unirse al País Vasco. Y lo dice de una manera transitoria, pero claro, llevamos ya más de 40 años de Constitución, con lo cual es hora ya de acabar con esa transitoriedad, porque no puede ser que la comunidad más histórica de España siga teniendo su estatus de manera transitoria. Creo que los navarros ya hemos dicho, elección tras elección, alto y claro, que somos navarros, que no queremos ser vascos y que somos españoles. Por tanto, esa disposición ya no tiene ningún sentido que esté en nuestra Constitución. Bueno, pues vamos a darle la palabra a alguno de los oyentes. El primero que le ha pedido antes ha sido Antonio González Ruiz, por si quiere preguntar algo a Sergio. Pido brevedad, por favor, en las intervenciones porque así podemos hablar más. Buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches. Mira, mientras estoy oyendo tu intervención, tengo el canal 24 horas puesto de fondo. ¿No os habéis planteado de verdad cerrar, no cerrar, porque no quiero la palabra cerrar, no me gusta, pero llevar al Congreso la manipulación que hay en televisión española, que hasta los periodistas que van a otras cadenas, cuando van a televisión española, cambian de sentido, como es ahora mismo Fernando Jáuregui? ¿No os habéis planteado de verdad que yo le pago el sueldo a Xavi Fortes o a Jesús Cintora? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar aguantando esto? Gracias, Sergio. Gracias a ti y decirte que tienes mucha razón, porque creo que hay que repensar la televisión española. La televisión española tiene que ser un servicio público. Y ahora estamos viendo muchas cosas en televisión española que, para empezar, son una competencia de teles comerciales, por lo tanto, es una competencia desleal hecha con dinero público ante otras que tienen que hacer un proyecto empresarial. Y, en segundo lugar, no está actuando de una manera de servicio público que se basa en la imparcialidad. Yo creo que estamos viendo de todo en televisión española menos imparcialidad.
Vamos a oír ahora a Javier Padín. Muchas gracias, Antonio. Tengo que abrir y cerrar micros, entonces te doy las gracias y pasamos ahora a Javier Padín. Si quiere preguntar algo. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero, un saludo a todos los que están en este espacio, sobre todo a ti, Sergio, y a Rimbaud. Aquí hay mucha gente a la que sigo y aprovecho para saludar. Yo solo quiero trasladar tres cuestiones, pero de forma muy breve y muy concisa. La primera es, desde tu posición, desde Navarra, Sergio, ¿qué opciones reales crees que tienen la gente de Cataluña para defenderse de la escalada nacionalista que les impone el idioma y les impone las costumbres en comercios, en colegios, teniendo en cuenta una situación en la que hay, por ejemplo, una policía que son los Mossos de Escuadra, que están cohibidos y que actúan con mucha parsimonia ante estas manifestaciones, y que tenemos una Guardia Civil, por decirlo de alguna forma, capada por el gobierno catalán? La segunda simplemente es trasladarte una reflexión que he visto a raíz de los indultos, para saber tu opinión, que es básicamente decir que, si bien es cierto que el actual gobierno del PSOE es el que ha dado el paso más grande en cuanto a concesiones a los catalanes, a los independentistas, decía que esto era una vaca cebada por todos, desde Zapatero con Artur Mas o hasta incluso Aznar con Puyol. Simplemente preguntarte tu opinión sobre esa reflexión y, por último, preguntarte por cómo crees que es la visión que desde Europa se tiene de esto. Por ejemplo, hay un vídeo que ha estado corriendo por esta red, por Twitter, de un reportero de estado de alarma preguntándole a un jurista su opinión y diciéndole que esto no lo habrían hecho sin el permiso de Europa. Entonces, es saber un poco cuál sería tu visión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Voy a tratar de ser breve en las respuestas. La primera pregunta que me hacías, ¿cómo podemos defender qué opciones tienen los catalanes? En primer lugar, esto es una pregunta que puede dar para mucho, ¿no? Y es muy amplia. Yo creo que algún día hay que empezar a ponerse. Yo creo que efectivamente vamos tarde, pero como lo que hemos hecho mal ya no lo podemos corregir, algún día habrá que empezar a hacer las cosas mejor. Y a lo mejor los frutos no los estamos recogiendo en un año, igual los recogemos en 10, pero es que si tardamos otros 2 en ponernos, pues los recogeremos todavía más tarde. O a lo mejor directamente ya no los podemos recoger nunca. Yo creo que la diferencia entre el independentismo y el conjunto de España es que el independentismo tiene una estrategia clara. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿España tiene una estrategia? Porque si tiene una estrategia para combatir el independentismo, efectivamente yo hay muchas veces que no la he visto. Con lo cual, te doy la razón en lo que decías en la segunda parte. Creo que esto es una suma de errores. Evidentemente, algunos han sido equivocaciones, otros se han hecho con alevosía y premeditación. Creo que lo que está haciendo ahora Sánchez no es que sea un error, es que es alevosía, premeditación, interés, darle igual a España y directamente pensar solamente en cómo se mantiene en la poltrona. Creo que hay gobiernos anteriores que se han equivocado. La intención a lo mejor ha sido distinta. Yo salvaría, por ejemplo, creo que el presidente Aznar fue una persona que, si algo hay que reconocerle, es cómo plantó cara al nacionalismo y cómo plantó cara al terrorismo en el País Vasco. Incluso consiguió que la Unión Europea se creyera que el tema del terrorismo era un tema que teníamos que atajar entre todos, ¿no? Evidentemente cometió errores, por supuesto, también por supuesto Mariano Rajoy, pero nada comparables a la osadía y a la falta de moral y de ética que hemos visto en presidentes como Zapatero o como Sánchez. Y por último, Europa. Yo creo que en Europa hemos hecho el más absoluto de los ridículos. Nos hemos pegado años desde las embajadas en los distintos gobiernos de España tratando de convencer en el ámbito internacional de que en España no se metía a nadie a la cárcel por lo que pensara, sino por cometer delitos. Y creo que conseguimos que se entendiera eso frente a un independentismo que iba por el mundo con dinero de todos los españoles contando lo contrario. Y una vez que hemos conseguido que ya el mundo lo entienda, vamos y es el presidente del gobierno el que dice que hay que acabar con la revancha. Entonces a la justicia le llama revancha y entonces ¿qué vamos a pensar que van a opinar los diferentes países del mundo? Si lo ha dicho el presidente del gobierno, es que es una absoluta temeridad, aparte de ser evidentemente una mentira. Pero claro, hemos hecho el más absoluto ridículo y sobre todo hemos dañado mucho la imagen de España en el exterior.
Bueno, si os parece, ya abrimos la mesa y Esther quería comentar algo también. Sí, Primero, muchas gracias, Javier. Buenas noches. Esther. Vale, yo te quería hacer una pregunta un poco ácida, Sergio, porque A ver. me están diciendo, ¡uy, qué A suave ver. estás hoy! A mí me gustaría saber qué UPN se abstuvo en la moción de censura que presentó Vox. Si tan en contra estamos del Partido Socialista y de todo lo que va detrás de él, ¿por qué ese apoyo a mantener el gobierno de Sánchez? Pues mira, te lo explico muy a gusto, además he explicado muchas veces. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a traer al Parlamento las iniciativas que considere oportuno y yo no le voy a decir a Vox que no tenga legitimidad para presentar una moción que la tiene toda. Pero claro, no se nos puede pedir a los demás que participemos de algo que evidentemente es un fracaso y que es una utilización, en mi opinión, y lo digo con todo el respeto, política del Parlamento para hacer el discurso político que Vox quería hacer. Pero es que nosotros no somos de Vox y a mí me parece muy bien lo que quiere hacer Vox, pero es evidente que la moción de censura a mí me parecía una irresponsabilidad presentarla cuando era absolutamente imposible que saliera adelante. Absolutamente imposible. Porque tenían que votarla Esquerra Republicana y Vox, la misma moción. Y evidentemente eso estaba claro que no podía pasar. Pero es que aparte yo también diré otra cosa, que no es la razón, ¿eh? La razón es esta. Pero claro, yo el programa de Santiago Abascal que propone para España yo no lo comparto, ¿eh? Yo hay cosas en las que estoy de acuerdo con Vox, pero muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo. Soy un partido regionalista, no puedo votar una moción en la que se está diciendo que hay que suprimir las comunidades autónomas, por ejemplo. Bueno, pero también se Evidentemente, podía... no comparto ese programa. Y sí, evidentemente, pero es que además, como digo antes, no es que fuese a cambiar un gobierno. O sea, decir que cómo podemos no votar la moción de Vox y dejar que Sánchez siga, no, es que no había posibilidad de que Sánchez no siguiera. Y el primero que sabía que no había posibilidad de que Sánchez no siguiera es Vox cuando presenta esa moción de censura. Y a mí me parece muy respetable que la presente y que quiera hacer una evidencia de que tiene un plan alternativo al del Partido Socialista, pero es que a mí el plan de Vox tampoco me convence. No es el mío, no es el que yo defiendo. ¿Y qué opción o alternativa a este gobierno Frankenstein se ha dado por parte del resto de partidos constitucionalistas? Es que desgraciadamente, Esther, no hay alternativa parlamentaria. De eso se vale Sánchez. Es que Sánchez, como ha pasado sus líneas rojas y pacta con el independentismo, o el independentismo apoya a un candidato del Partido Popular, que los primeros que no quieren recibir los votos del independentismo sería el candidato del Partido Popular y el candidato de Vox, me imagino que... ¿Te estoy perdiendo? No, sí, no sé si soy yo, pero te estamos... creo que es Sergio. Sergio, te estamos oyendo un poco mal ahora mismo. Se te va y Se ha viene. caído, se ha caído. Yo no le veo en el perfil. No sé si se ha caído. Sí, creo que ha caído. No aparece. A ver. Ha caído. Pues si queréis comentar algo más mientras le voy agregando otra vez. Yo le iba a hacer un cuestionario ahora que pusiera nota de 1 a 10 según la afinidad política con distintos líderes políticos, para así que todos los oyentes... ¿Me oís ahora? Sí, vale, porque yo os estaba oyendo todo, pero me decíais que no me oíais a mí, ¿no? Ahora te oímos. Ya está. Ahora sí, lo repito. Sí, Lo que decía es que de lo que se vale, me estaba preguntando Esther por qué alternativa podemos ofrecer en el Parlamento. Y yo decía exactamente que eso es de lo que se vale Sánchez, de que aritméticamente hoy en el Parlamento no tiene una alternativa, porque es imposible que se sumen los votos de Vox y del Partido Popular a los votos de los partidos independentistas. Y si no se produce esa suma, no hay alternativa. Por eso decíamos... Una vez que Sánchez es mucho más fácil parar la investidura, porque para parar la investidura necesitas la mayoría simple, que una vez que es investido presidente, quitarlo, porque para eso se necesita la mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta no la podemos tener. De eso se vale Sánchez. Si no, no sería presidente hoy y estaríamos convocando unas elecciones. Si hubiera simplemente una alternativa de poder sumar con un solo objeto de no gobernar más allá
el día de convocatoria electoral, nos estaríamos sumando, pero es que no hay aritmética posible de sumar los 176 votos que son necesarios, no hay. Sobre este tema, Sergio, ¿cuál es la posición de Navarra Suma con respecto a las relaciones que debe tener el PP con Vox, por ejemplo? Es que a mí me parece que tienen que tener unas relaciones totalmente normalizadas. Y yo lo he dicho muchas veces esto. Es que yo lo que no voy a aceptar es el discurso de la izquierda que trata de dar lecciones y que encima te dice, mire, yo puedo pactar hasta con el diablo, ¿eh? Yo puedo pactar con Bildu, yo puedo pactar con Esquerra, yo puedo pactar con Junts per Cat, yo puedo pactar con... Usted no puede pactar con nadie, ¿eh? Usted con nadie, usted cordón sanitario, no puede pactar con nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos izquierda eterna. O sea, ellos pueden pactar con los comunistas, pueden pactar con los independentistas, con los enemigos de España, con los que aplauden a los etarras que salen de la cárcel. Y los demás no podemos pactar con nadie. Oiga, mira, ese discurso a otro, a mí no, ¿eh? Y si el PP presentara una moción contra Sánchez, UPN pero es que tampoco, ¿se abstendría? Pues claro, o sea, no la votaré. Pero ¿cómo vamos a votar una moción de censura? Primero, no creo que el Partido Popular presente una moción contra Sánchez, porque sabe que la aritmética es imposible. Entonces yo creo que también tenemos, mire, si nosotros estamos pidiendo que las instituciones sean responsables y acusamos a la izquierda de utilizar de manera irresponsable las instituciones, creo que tenemos que predicar con el ejemplo, ¿eh? Y creo que no podemos hacer un uso de las instituciones que es absolutamente pensado para defender un proyecto político y no para defender el interés de España, cuando sabemos que las iniciativas que esa iniciativa en concreto solo es un teatro, porque no es otra cosa y no puede ser otra cosa. Entonces creo que ese respeto que pedimos a las instituciones también nosotros lo tenemos que practicar. Vamos con Nico. Bueno, decir también que se ha incorporado también Alberto Bonilla, que es parlamentario foral de Navarra Suma también, que supongo que conocerá Hombre, a Sergio, Alberto, ¿no? un abrazo, claro. Sí, sí. Y nada, ¿Que Nico. estamos promocionando UPN o cómo va la cosa? Bueno, el otro día tuvimos... El otro día tuvimos a Esto es muchos del PP, enchufismo. ahora toca UPN, que yo creo que todos estamos muy de acuerdo con lo que dice UPN. Viva Navarrita Suma. Yo quería Nico, proponer ¿se me oye, no, Rimbaud? ¿Hola? Sí, adelante. Sí, Vale. hola. Sí, yo quería proponer a Sergio un minijuego muy breve, si él quiere, para que estamos hablando un poco de independentismo, tal. A la gente ahora mismo con todo esto, lo que queremos saber es un poco la idea de España, un proyecto para España. Entonces, para conocer un poquito mejor a Sergio, para que todos los oyentes y nuestros seguidores, que solo son unos pocos decenas de miles, le conozcan un poquito más y todos les conozcamos más, pues que me valore de 1 a 10, siendo 1 nada y 10 a tope, lo de acuerdo que está con la idea de España de varios personajes políticos, de 5 o 6 solo. Venga, si te parece, supuesto. Sergio. Venga, va, muy breve. Son nada, 10 segunditos. Tu compañero adanero. Hombre, 10. Pensaba que me ibas a decir alguna frase. 10, por supuesto, 10. Sí, te voy a decir personaje, Vale, nombre de 10. personaje. Felipe González. 7. Ayuso. 9, porque una vez se metió con el fuero. Casado. 10. Cuidado. Más Casado que Ayuso. No, a mí Ayuso me gusta Albert Rivera. mucho, pero a Casado nunca le he oído decir nada del foro. A Ayuso le oí una vez. Por eso el 9. Porque si digo 10 me van a decir, se metió una vez con el fuero. No, pero es de la idea de España, Sergio, no es de, Claro, de la idea de los fueros. Idea de España que tienen los personajes, recuerdo. Venga, vamos con Albert Rivera. 10 también. Bueno. Echenique. Echenique 4. 3. Mucho de todo. Bueno, eso 3, creo 4. que lo estoy dando mucho. Estoy siendo correcto. Porque creo que vale, creo y ya que me he sentado alguna vez con él y nunca he compartido nada. Pero bueno. Por último, 2 personas que son radicalmente distintas entre sí. El Pedro Sánchez de 2021 y el Pedro Sánchez de 2017. 0 con cualquiera de los dos porque nunca he creído nada de lo que decía Pedro Sánchez, ni ahora ni antes. ¿Cómo ha salido ahí, Sergio? No, ¿Cómo se nota el toque es político? Es alguien en el que no me ha transmitido nunca ningún tipo de confianza. Vale, listo, por mi parte. José Luis y luego Javier.
A mí me estremece mucho el concepto de normalidad que tienen los nacionalistas catalanes y vascos y que compra siempre el PSOE. Lo que ellos llaman normalidad es que el espacio público pertenezca a los nacionalistas y los demás pues no tengan vida pública, que solo los nacionalistas puedan manifestar sus ideas políticas y que los demás callen. Sergio, una persona que ha tenido que vivir con escolta, como es tu caso, ¿cómo ves esa conexión entre el independentismo catalán y la izquierda abertzale proetarra? ¿Cómo ves que Otegi se pase por TV3 o que en las calles la gente le pida selfies y autógrafos como si fuese una estrella del rock y todo eso? Pues hay una simbiosis absoluta y total. Fíjese, si nosotros analizamos un poco lo que estamos viendo entre lo que son las reivindicaciones del independentismo catalán y las que son, por ejemplo, las de Bildu, hay una diferencia, ¿no? Cataluña está pidiendo pues, un referéndum, no está pidiendo partidas económicas para Cataluña, lo que sea. Bildu realmente no está pidiendo nada. Bildu da su voto y no vemos algo concreto que está pidiendo. Y nos preguntamos, ¿y por qué? Porque Bildu ha conseguido lo que más podía aspirar a conseguir, que es el blanqueamiento político. No quiere ninguna cuestión económica, no quiere nada que tenga que ver con la circunscripción a la que representa, no. Quiere ser blanqueado. Y hoy lo que está consiguiendo el PSOE es algo tan absolutamente nauseabundo como que Bildu parezca un partido normal, si quieres, muy a la izquierda. Pero realmente no podemos tener ese concepto de Bildu porque no hay otro partido en España que vaya a las puertas de la cárcel a jalear a gente que ha asesinado en una democracia porque se ha creído con el derecho de acabar con la vida de alguien porque pensaba diferente. Y hoy hay muchos cargos públicos de Bildu que siguen haciendo eso. El otro día el señor Otegi decía que había que abrazar a los terroristas. Y eso al Partido Socialista le debe parecer muy normal cuando el Partido Socialista ha sufrido el terrorismo exactamente igual que lo hemos sufrido muchos otros partidos y muchas otras instituciones y personas de este país y que lo ha combatido en el País Vasco y en Navarra como lo hemos combatido nosotros. Es que hoy ese Partido Socialista ya no existe. Hoy lo que hay es un partido sanchista. Va, Javier. Sí, yo tenía una pregunta en relación a la perspectiva de futuro, ¿no? Del cambio, de un posible cambio de gobierno en 2023. Es verdad que al menos parece que los indultos están castigando en las encuestas y parece que si hubiesen elecciones hoy, pues habría un gobierno de PP y Vox. Pero también es verdad que la sociedad española muchas veces olvida demasiado pronto, ¿no? ¿Crees que de alguna manera esta tendencia creciente de la derecha en España o de los partidos constitucionales, si se le quiere llamar, va a seguir al alza y se va a mantener, digamos? Pues yo espero que sí. Quiero creerlo. O sea, ahora mismo lo creo. Evidentemente la política nos enseña que fíjese, si analizamos lo que pasaba hace 2 años, no podíamos aventurar lo que iba a pasar hoy. Pero porque vamos, ya no es que la política hoy sea líquida, es que directamente la política es gaseosa. Pero yo espero que sí. Creo que la sociedad española ya ha entendido que tenemos un presidente sin palabras, sin ética, sin moral, sin principio alguno más allá de su egolatría y que España necesita un cambio. Y creo que ese cambio vendrá en el momento en el que la voz lo tengan los españoles. Creo, confío y es que si no, además, temo mucho por el futuro de este país. Lo digo, Sergio, porque me da un poco de miedo porque ahora estamos a las puertas de una nueva recuperación económica después de todo lo vivido y que de alguna manera la sociedad española olvide lo que ha pasado en 2021 con la recuperación económica de 2022 y 2023, ¿sabes? Que de alguna manera se diga, bueno, es agua pasada, de alguna manera... No es una recuperación, es un rebote. Sí, es verdad que primero es verdad, porque bajamos 11 puntos el PIB y este año en las mejores previsiones vamos a subir un 6,5, o sea, todavía nos falta otro año para equiparar lo que perdimos, pero hemos sido la economía de la OCDE que más ha caído, o sea, entre los países desarrollados el que peor lo ha hecho es España, pero dicho esto, es verdad que la memoria política es muy corta, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, que al final se nos olvida muy pronto lo que en este momento nos parece que es algo imperdonable.
y de eso se valen a algunos con muy poca ética y con muy poca moral que están en la política. Pero sí que creo que hay algo que no se olvida y es al final lo que son las cualidades que se asocian a una persona, ¿no? Y creo que el señor Sánchez, yo no sé si antes tenía alguna credibilidad, pero desde luego ahora no creo que haya muchos españoles que crean en su palabra y creo que eso le va a perseguir. O sea, el hecho de que sea una persona sin palabra, sin credibilidad y del que no puedes, en el que para qué vas a escuchar ninguna propuesta si sabes que efectivamente te está mintiendo en el momento que coge la palabra, eso yo creo que ya está instalado en la sociedad española. Vamos con Alberto, que quería preguntar algo, y luego vamos con algún oyente más. Hola, Alberto. Hola, buenas noches. Nada, felicitaros por este espacio libre, como bien lo tenéis titulado, en el que se puede hablar de todo y que da gusto estar aquí con vosotros. Y también felicitar a Sergio, porque yo creo que no rehúye ninguna pregunta. Eso se nota su buena labor comunicativa y su formación ahí. Y nada, simplemente por ir al grano y hacer una pregunta rápida, y lo siento porque vaya a hacer una pregunta quizás demasiado local y lo vaya a chistorrizar. El Parlamento de Navarra tiene 50 escaños. En el mejor de los casos, Navarra Suma, con un proyecto, yo creo que de coalición interesante, obtuvo 20 escaños. A priori, de cara a 2023, a las elecciones de 2023, las municipales y autonómicas, es muy difícil que se pueda alcanzar una mayoría absoluta por parte de Navarra Suma, porque la aritmética es la que es. La única opción de gobernar en Navarra es que haya una coalición como Navarra Suma o UPN por su cuenta con otros partidos, con PP, con Ciudadanos, y en el caso de que estuviera en el Parlamento, de gobernar con el Partido Socialista. La pregunta que le quería hacer a Sergio ¿es posible hacer un gobierno, pactar algo con este Partido Socialista, que sería la única opción de volver a gobernar Navarra? Bueno, en primer lugar, Antes de que sí. responda Sergio, perdón, Espinola, por favor, ¿puedes cerrar el micro un momento? Porque es que creo que hay sonido y creo que es ese micro. Sergio. Nada, en primer lugar, saludar muy enérgicamente a mi compañero Alberto, que es un magnífico compañero y un magnífico parlamentario. Tenéis que seguirle porque de verdad que es un parlamentario que lo hace fenomenal. Pues desgraciadamente tú conoces esa realidad como la conozco yo y tenemos el problema en Navarra que tenemos en el conjunto de España, un socialismo completamente vendido que ha pasado la línea roja y que yo espero que los ciudadanos le hagan rectificar, porque yo creo que en Navarra hay mucha gente que votó al Partido Socialista que está defraudada, en primer lugar, porque ve que en términos de progreso Navarra sigue viviendo de las rentas, que estamos dando pasos atrás en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de derechos, etcétera, etcétera, pero que sobre todo también estamos dando pasos atrás en lo que es la defensa de nuestro régimen foral, de nuestro gobierno y de nuestra identidad como comunidad en manos de un nacionalismo al que la señora Chivite ha dado la llave del gobierno. Pero yo, por discrepar en algo, yo creo que nos tenemos que creer que es posible, o sea, que la política de hoy no es la política de hace 10 años donde las sociedades votaban de una manera muy bloque. Creo que Madrid, pero también Galicia, han demostrado que cuando hay un proyecto ilusionante, la gente apuesta por ese proyecto ilusionante y que sabe identificar un proyecto que de verdad le ilusiona y que si otras comunidades han dado amplias mayorías, en Navarra también tenemos que aspirar a convencer a los navarros de que necesitamos un apoyo masivo para que esta tierra se siga defendiendo, para que esta tierra vuelva a ser el ejemplo de progreso que era en años de gobierno de UPN y que desde luego ahora no es. Y tenemos que hacer el inmenso esfuerzo de tratar de no depender de un partido socialista que desde luego ha demostrado ahora que ya los principios éticos y morales los ha dejado de lado. Tenemos que pelear por convencer a los votantes navarros. Bueno, como Sergio se tiene que ir a las 11, vamos con la pregunta de Espinola antes de despedir a Sergio. Hola, Espinola. Hola. ¿Se me oye? Sí, ahora. Vale, es que tengo el móvil que tiene más años con Vox y de vez en cuando falla. El caso. A ver. Estoy acabando Derecho, como comenté el jueves pasado, y el caso es que a medida que he ido escuchando estos días la tele, Twitter, tal, aquí mismo también se ha comentado, he visto que hay
un profundo desconocimiento sobre la Constitución española. Entonces, mi pregunta es, ¿sería viable una iniciativa legislativa que implementara clases sobre principios básicos del derecho y de la Constitución española en las aulas a partir de la ESO, bachillerato y tal, pero algo muy básico, pero que dé pie a que se permita conocer la Constitución y la ley, y de ahí que no caigan los jóvenes en discursos fáciles y superficiales sobre cómo interpretar la Constitución, porque luego te dicen, no, es que hay que aplicar un 155. Mira, el 155 lo más probable es que casi nadie de España sepa cómo funciona, porque no tiene por qué acarrear una suspensión de la autonomía. O después la gente que me estaba confundiendo ayer, por ejemplo, el artículo 60, que es de la tutela del rey en caso de menor de edad, con el 64 que decía que tiene el mando del ejército, o cosas así, que bueno, que al final todo eso necesita un análisis y que la gente al leerse la Constitución desconoce. Pues, Entonces, ¿sería posible eso, enseñar un poquito de derecho básico? pues no solo sería posible, Muchas sino gracias. que, en primer lugar, muchísimas gracias a ti. Vaya tiempo para estudiar Derecho, porque creo que ahora todos los que estáis en la facultad estudiando Derecho y os han enseñado que todos los españoles somos iguales ante la ley y ahora estáis viendo esto, pero efectivamente me parece que no solo es una iniciativa viable, sino que me comprometo a presentarla. Creo que es una iniciativa muy necesaria, así que te recojo ese guante. Bueno, pues Qué grande como... eres, Sergio. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a Bueno, vosotros. también es comentar sobre esto, que es llamativo que se nos exija a todos saber de derecho cuando directamente algún parlamentario que otro ha dicho barbaridades sobre el tema de los indultos estas semanas, ¿no? Bueno, lo peor que hace Carmen Calvo, que es abogada del Estado y todo eso, o sea... No, por favor, que yo presento la Profesor, abogacía del Estado. profesora de Derecho Carmen no Constitucional. es Eso, abogada del Estado. no tienes ni idea de que te... Es doctora catedrática de Derecho Constitucional. Bueno, despedir a Sergio. Mil gracias, Sergio, por estar aquí y por aceptar la invitación. De verdad que las gracias a vosotros. Que se venga, He disfrutado muchísimo, os lo digo de verdad, ¿eh? Creo que iba a ser que más... se venga Te un había día dicho que Carlos iba a ser García de enero por aquí, ¿eh? Sí, por favor, Ay, dile... sí, Oye, pues me encanta. eso, bueno, a Carlos lo tenéis cuando queráis. Decídselo, ya se lo diré yo Sí, también. por favor. Pero vamos, lo tenéis cuando queráis. Bueno, decirte que en teoría esto iba a ser una entrevista y después un debate, pero ha sido más una entrevista de una hora. Así que mil gracias de verdad. No, hombre, gracias a vosotros, de verdad que la he disfrutado mucho, ¿eh? A vuestra disposición. Un abrazo muy Muchísimas grande a gracias. todos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Adiós, adiós. Gracias, Hasta Sergio. luego. Gracias, Sergio. Buenas noches. Bueno, pues si os parece... Bueno, seguimos teniendo a Alberto. Aquí sí que es temas y compañero no es de- las cumbres internacionales de Pedro Sánchez. Sí, tenemos a Alberto de sustituto, como Sí. Navarra suba. Bueno, pues si os Me he parece... portado Joder, bien. no metáis Me he presión. portado bien. Si os Muy, parece, muy vamos a hablar- suavecita. Se nota que te gusta, Esther. Claro. Bueno, pues si queréis, hablamos sobre varios temas que han salido. En primer lugar, yo creo que el tema de todo lo que ha pasado con el rey, los indultos y tal, que creo que ha habido bastante polémica, ¿no? Con respecto a... De hecho, en la parte de la derecha. Yo sinceramente creo que el trending topic este que ha salido no ha sido impulsado por la... No sé, igual es un poco conspiranoico, pero yo creo que no ha sido impulsado por la derecha, pero sí que han visto ahí tuiteros de izquierdas que ahí eso así podían dañar a la monarquía. No sé vosotros qué pensáis. Yo, si se me oye, si Sí, me Nico. permites, un comentario. Ahora me corregiréis. Creo que ha sido un perfil, sí que ha sido un perfil de derechas. Lo que pasa es que la izquierda se agarra un clavo ardiendo y lo que pasa muchas veces, yo me he metido en el hashtag, en lo que es la tendencia, y por cada 500 tweets de la izquierda e extrema izquierda había uno de derechas. No sé si la gente y nuestros oyentes se han metido, entonces, o sea, Twitter muchas veces es la realidad y se comentan cosas que no se comentan, llega antes que las noticias y los medios, digamos, de masas, pero en otras ocasiones son polémicas ficticias y esta es una de ellas. Creo que no tiene recorrido, vamos. Esther. Hay una realidad y es que hay muchas personas de votantes de derechas que no les ha gustado nada el hecho de que el rey haya firmado los indultos. Entonces, yo aquí quiero explicar una cosa, porque yo he sido una de las personas que ha criticado el hecho de que el rey se prestara a hacer eso. Ya después he entendido
que es que el rey no es que dé su conformidad a lo que está firmando, sino que está haciendo como, digamos, de notario, ¿no? Como que está asegurando que efectivamente lo que se está firmando en ese indulto es al acuerdo que han llegado en el Consejo de Ministros. Y por otro lado, también he entendido, me ha costado lo mío, pero al final lo he entendido, el hecho de que ataquemos a Felipe VI, al rey de España, es precisamente entrarle al juego a la izquierda, que es lo que quiere, Es que destruir la es lo que quieren. institución. Exacto. Efectivamente, Esther. Entonces, nosotros, yo creo que debemos estar un poco por encima de eso. El rey en ningún momento ha prestado apoyo a que se hagan unos indultos y en ningún momento ha estado de acuerdo con el hecho de que se independizaran, aunque fueran durante 8 segundos los catalanes, ni está de acuerdo con la ruptura de España. Entonces, la izquierda está jugando con el papel que tiene el rey constitucional para atacarle y para que algunos españoles compren ese discurso y se sumen a ese ataque. Entonces, creo, sinceramente, que nosotros debemos mantenernos firmes y, aunque no nos guste que se haya hecho así, pero apoyar totalmente a la institución del rey. Cersei. Vale, yo creo que con ese tema, sobre todo, abunda una cosa que aquí en España pasa con cualquier tema. La gente habla sin saber. Y como bien decíais antes, creo que sería muy importante que se dieran unas nociones básicas legales, pues, de la Constitución de España, dado que es nuestra ley suprema. O sea, yo no me he pronunciado al respecto, o sea, me ha parecido mal, como dice Esther, pero es que eh, yo no tengo los conocimientos como para saber si realmente el rey podía oponerse o no, para decir, pues es que este tío no me representa o no, o juzgar de una forma pues como se ha visto. Y también os digo, tampoco hay que complicarse mucho, o sea, hay gente que es más de mecha rap. Creo. Adiós. Sí, José Luis, dale. A ver, a mí con esto de las clases de Constitución, yo lo que temo es que venga un profesor podemita y les enseñe a los alumnos que el artículo 128 dice que somos un país comunista y que hay que... Como Pérez Rollo, ¿no? Derecha, o sea, El artículo 128, por los cierto, de bueno, para izquierda que ahora no lo han sepan, dice que toda la riqueza del presionado país de en sus forma distintas no, formas y vamos, tal. ¿Pérez Creo- hablando Está- sola? Sí, un momento. Cersei. ¿Con quién habla No sé, Cersei? Cersei, creo que no nos oyes, que estamos oyendo y no. ¿Se escucha mal? No, es que creo que tú no nos escuchas a nosotros, estaba interviniendo escucha José Luis. mal? A ver, termina José Luis y luego va Cersei. Ah, pues no le escuché nada, no Vale, un le momento. escuché nada. José Luis termina y ahora vamos con Cersei. Sí, no, bueno, lo mío era un poco una chorrada, pero el artículo 128 que dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, esto te lo coge un profesor podemita y le mete a los niños en la cabeza que estamos en un país comunista. Cersei, ahora. Sí, eso también es muy importante, ver quién hace esas enseñanzas. Lo mismo que yo siempre lo digo, si de vez en cuando me leéis, yo es verdad que estudio economía, cada uno siempre piensa que lo que estudia es importante, ¿no? Pero creo que sería bastante importante dar unas nociones básicas también de economía, pero ojo, que no las den los hermanos Garzón porque la liamos. O sea, Vamos con Alberto. Sí, yo solo quería decir que ole Esther por reconocer, o sea, que en un primer momento quizás te salió más el espíritu irascible de quejarte, ¿no? Por la posición del rey y que luego conforme has ido escuchando y leyendo un poco, pues has cambiado de posición y entiendes cuál es la actitud del rey y por qué esa posición. O sea, yo de verdad te lo agradezco y te lo aplaudo porque no es fácil coger y decir he rectificado o he salido de la posición inicial que tenía. Luego, por otro lado, también el rey sí que podría no firmar los indultos y la única opción que tendría es abdicar.
De esa forma no firmaría los indultos, pero yo creo que eso es lo que buscan justamente desde la izquierda, que situarle en una posición comprometida a la corona para intentar cada vez tensar más la cuerda y a ver si se rompe una de las instituciones del Estado, que quiero recordar, y con esto ya termino, es la institución del Estado que hizo el discurso del 3 de octubre de 2017. O sea, es esa misma institución. Por eso mismo yo creo que a día de hoy, por mucho que intenten poner en una situación comprometida al rey, yo creo que todos tenemos en el recuerdo ese discurso del 3 de octubre. Creo que conocemos cuál es la posición del rey, que la dejó bastante clara en ese discurso, y a partir de ahora, pues bueno, todo lo que quiera tensar la izquierda y ponerle en una situación comprometida no nos va a hacer olvidar esa posición, que yo creo que es la posición que tiene el rey respecto al desafío separatista que hubo en 2017 y respecto a los indultos y a otras muchísimas cosas, y ya está. Antes de hablar con Reyes, que yo creo que sería interesante también hablar, tratar el tema de los recursos que se han planteado ante la Sala Tercera del Supremo. Sí me gustaría decir a mí, porque ayer bueno, tuve tropecientas mil discusiones con gente que estaba empeñada en que el rey tenía que firmar los indultos, que al final, si el rey toma parte, eso deslegitima en este caso a la corona, y al final lo que no nos interesa es que, o sea, el principal interés, yo creo, es que la corona se vea como un símbolo neutral, que es lo que es. Entonces, sí que hay una tendencia de la izquierda a relacionar a la monarquía con la derecha, pero de momento, de todo lo que ha hecho el PSOE, a esa parte no se ha sumado. Entonces, creo que deberíamos por lo menos dejar en este momento al rey, porque justo eso es de las pocas cosas que el PSOE de momento ha respetado, y que ha sido más la parte de Podemos la que no ha entrado en ese debate. Seguramente también porque mucha parte de los votantes del PSOE son partidarios de una monarquía. Bueno, si os parece, vamos a hablar con Reyes y que hablemos un poco sobre el tema de estos recursos y la opinión que tiene ella, y qué pronóstico qué pronóstico les da. Buenas noches, Espera un Reyes. segundo, que yo quiero decir una cosa sobre Sí. el 128. Quiero decir que ese artículo, por muy comunista que suene, lo de subordinar la riqueza de España al conjunto general, ese artículo se cumple cada vez que se expropia un terreno para construir un colegio, un hospital, o hacer una carretera o un pantano. Ese artículo se cumple siempre, ¿no? No, bueno, pero es que eso, lo que se olvidan siempre es que antes de ese artículo está el de la propiedad privada, También, exacto. que es el artículo 33, no sé, o sea, y en el caso de la expropiación existe un procedimiento de un justiprecio, etcétera, etcétera. O sea, es Obviamente le que, tienen que indemnizar. claro, es que eso no sí, totalmente. Y la Constitución no se puede interpretar artículo por artículo, sino en su conjunto. Es decir, tú no puedes interpretar el 128 sin el artículo que has mencionado tú, Rimbaud, sobre la propiedad privada. Claro, efectivamente. Bueno, y se desarrolla en leyes. Claro. La ley orgánica. No, existe una ley de expropiación forzosa, etcétera. Bueno, Reyes, perdón. Sí, buenas noches. Al hilo del 128, que ahora os estoy oyendo, vamos a ver, es que el 128 es un artículo programático, no es una especie como de declaración de intenciones, ¿no? O sea, hay una parte de la Constitución que como había que ponerse de acuerdo, o tenían, perdón, que ponerse de acuerdo gente pues de muy distintas ideologías, pues el artículo 128, por ejemplo, es el resultado de ese acuerdo. Entonces son una declaración de intenciones, toda la riqueza, lo que es el 128 es que toda la riqueza nacional está subordinada al interés general o al interés común, vale, pero eso no significa que el dinero de cada español esté subordinado al interés general, no es un artículo, perdonadme, pero en mi opinión no es algo que ponga de manifiesto una especie de idea comunista, no, lo que significa es que la riqueza española, pero la española como de Estado español, está subordinada al interés general. Y eso ocurre en cualquier país capitalista, en cualquier país, porque es así. Es decir, lo que decía antes, no sé quién ha sido, me parece que José Luis, lo de la riqueza está subordinada a hacer un colegio, y eso no es comunista. Entonces, dicho esto, en cuanto al rey y en cuanto a los recursos. ¿Perdón? Fue Pablo. Ah, Pablo, perdón, es que no Dije que suena, no que desea. desea, que suena. Que un comunista se puede ver ahí súper interpretado, pero no. Si lo claro, no, bien, pero porque es que como ya me he peleado con mucha gente en Twitter por este tema, precisamente por el 128, es que el 128 no es como lo quieren interpretar. Es que el 128 lo que está diciendo es
la riqueza de España, pero de España, no de Reyes, no de Rimbaud, no de Esther o no de José Luis, no, la de España como país está No tengo subordinada mucha al interés tampoco. general. Aún Entonces, así, fíjate si es buena la Constitución, que aún así, aunque tengas poca, no está subordinada. Pablo, aquí Pablo es el que maneja. entonces en cuanto a la No, yo posición estoy del súper rey, indignado. en cuanto a la posición del rey y los indultos, vamos a ver, es que esto es, yo creo que la gente se está haciendo mucho lío con esto y empieza a analizar la Constitución y 27 artículos y luego la ley de indulto y tal. Esto es mucho más sencillo. El rey tiene poder para decidir si un acto es conforme al derecho o no. Pues no lo tiene, ¿no? Entonces tendrá que firmar ese acto. Entonces ese acto, una vez firmado, si alguien considera que no es conforme a derecho, lo recurre y el Tribunal Supremo, en este caso, pues anulará el acto o lo confirmará. Entonces el rey, no se puede arrogar unas facultades que no le corresponden, porque eso sí que sería saltarse la Constitución. Reyes Además podría... ¿Perdón? Sí. No, o sea, es simplemente preguntarte si podías explicar un poco lo que pasó con Mario Conde, porque sí que es verdad que muchísima gente, yo ayer tuve muchísimas discusiones con Tema mogollón de actual, ¿eh? gente. Claro, El informe de Mario Conde es que es muy malintencionado, ¿eh? Mucho, en mi opinión. Y muy civilino, está dirigido, de verdad, o sea, esto, a ver, es un informe que un jurista o una persona que haya estudiado Derecho capta por dónde va, pero que la persona que a lo mejor se alega en Derecho no termina de ver por dónde va y entonces acaba provocando titulares como el que ha provocado, consistentes en el rey puede negarse a firmar los indultos. Por eso claro, digo que a mí cuando me parece... no era así, o sea, en verdad no quería decir él eso, que él quería decir que podía presidir el Consejo de Ministros y dar su opinión. Claro, esto es, en síntesis, lo que hizo el informe es que el rey tiene una facultad que es una facultad entre comillas, porque esto tiene que ser previa invitación del presidente del gobierno, ¿no? Que es la de presidir determinados consejos de ministros. De hecho, preside siempre 2 al año porque está establecido así, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, el artículo 62, que es el mismo, pero en otra letra, esto, lo que he dicho, lo de presidir los consejos de ministros, es el apartado G, lo de estar enterado de las decisiones de especial trascendencia para España, creo recordar que es el A o el B, no me hagáis mucho caso. Pues Mario Conde lo que hace es jugar con los 2 artículos y decir, si tiene derecho a presidir el Consejo de Ministros, derecho previa invitación del presidente del gobierno, y además sí que tiene que estar enterado de las decisiones que sean especialmente trascendentes para España, lo que puede hacer el rey es decir que quiere ir al Consejo de Ministros en el que se vaya a aprobar el indulto. Como él no puede decirlo porque tiene que ser previa invitación del presidente del gobierno, entonces el rey, este es el informe, ¿eh? O sea, que no me estoy inventando nada, que este es el argumento que da. Entonces, lo que tiene que hacer el rey es decirle al presidente del gobierno que quiere ir a ese Consejo de Ministros. En este caso, si el presidente del gobierno dice que vale que vaya, el rey puede manifestar en el Consejo de Ministros lo que opine sobre el indulto. Circunstancia que daría exactamente igual porque las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, con lo cual la trascendencia de la presencia del rey en ese Consejo de Ministros sería entre 0 y nada. Claro, es que en un momento Mario Conde dijo que sí, que lo que interesaba esto era... que le negaran ir. No, era ver la opinión del rey en el hipotético caso de que Pedro Sánchez dijera el rey preside este el consejo. Rey no puede, pues el rey incumpliría manifiestamente la ley. Claro, es que es eso, es que son secretos. Totalmente, o sea, es que además son secretos y además es que puede incurrir incluso en responsabilidad penal. Bueno, el rey en este caso no, pero, o sea, que no, que es que por eso digo que es que el informe de Mario Conde es un informe muy malintencionado y muy sofista, ¿no? Entonces, luego la segunda parte del informe de Mario Conde es, bueno, y en caso de que el presidente del gobierno decida que el rey, o sea, que no va a invitar al rey, pues en ese caso, el rey, como está en su derecho de estar informado de los asuntos que sean de especial trascendencia para España, pues se puede negar a firmar porque están vulnerando su derecho. O sea, veréis que esto es muy retorcido. Sí, cogido con pinzas. Nico Cersei y Esther, que querían preguntarte, creo. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye, no? Vale.
No, yo quiero aprovechar que está Reyes, yo creo que la podemos bautizar ya como nuestra particular Jurista. Javier Pérez Royo de la Por Sexta, favor. judicial. Oye, por favor, yo Eso es un de insulto. prefiero a Lucas Verde, En el otro ¿vale? extremo, no me dejáis acabar, no tenéis paciencia. En el otro extremo, ¿vale? Entonces, es para que te conozca la gente también, o sea, y que cuando hablas tú, pues los demás no tenemos más que callarnos y escucharte. Así que vamos al grano. Recurso de Ciudadanos contra los indultos. Se agarran a, muchos dicen que es una jugada maestra y se agarran a que, bueno, como fueron sus derechos vulnerados en el Parlamento por estas mismas personas y por las leyes que estas mismas personas promovieron y que llevaron a todas las actuaciones que hubieron en la calle, etcétera, etcétera, y por las cuales se les condenaron, pues dicen que sí que se tiene visos de poder triunfar, porque sí que el Tribunal Supremo les tiene que aceptar como parte afectada y, en fin, y admitir el recurso y tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo está el tema? Yo no lo veo. Yo particularmente no lo veo. O sea, a mí me parece un brindis al sol. Oye, y si les sale bien. Lo he explicado bien, Sí, el argumento, otra perfectamente. cosa es que funcione, pero Pero es se lo así, han ¿no? admitido a trámite. Ya, pero Hombre, es que la admisión a claro, trámite es solamente por motivos formales, Esther. claro, es Vale. una cosa automática. O sea, eso es. Es que eso también siempre pasa mucho. Públicamente menos el Tribunal Constitucional, que me corrija Reyes, pero el Tribunal Constitucional tiene más efecto el hecho de que se admita algo a trámite, pero en el resto de recursos nada, es un No, pero la simple admisión a procedimiento. trámite del Tribunal Constitucional, Rimbaud, tiene otra. A ver, otra importancia, la inadmisión, pero porque esa inadmisión va motivada jurídicamente. Claro. Pero la admisión a trámite de este tipo de cosas Nada. es proveer un escrito. O sea, tú me has presentado un recurso, yo te lo admito y luego ya en el momento de que se tenga que presentar la demanda, la contestación, decidiremos si tienes legitimación o no. Pero presentarlo no te ¿Por qué no pueden va a decir que salir? no lo ¿Y por qué presentes. no? ¿Por qué y no va a pueden- salir adelante? Pues mira, yo el de Ciudadanos entiendo que no va a salir adelante porque, vamos a ver, cuando se habla de perjudicado por el delito, tiene que ser perjudicado por el delito que se ha condenado y en el que ha sido causa. O sea, es que, vamos a ver si me explico. Si Ciudadanos quiere tener o quería tener legitimación para el indulto, o sea, para recurrir al indulto ahora, tendría que haber estado personado, pues como ha hecho Vox, como acusación popular. O ellos, o las personas, que no sé quiénes son, me parece que decían Inés Arrimadas, bueno, las 3 personas de Ciudadanos que se sentían perjudicadas. Carrizosa y otro Espejo. que no sé ahora qué es. Vale, Exacto. bueno, pues esas 3 personas tendrían que haberse querellado, tendrían que haber pasado un procedimiento penal o haber estado personadas en la causa del proceso, puesto que este indulto deriva de la causa del proceso, y en ese caso sí, pero ahora no son perjudicados por el delito porque nadie ha condenado a estas personas por haberles hecho nada a estos 3. Es que si se consideran que han sido perjudicados, ¿por qué no presentaron una denuncia? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? De lógica. El perjudicado legitimado para el indulto ahora mismo es los que la sentencia del proceso haya considerado como perjudicados, ninguno más. Pero es que yo creo que se están, en plan, creo que, bueno, esto yo ya lo he hablado con Reyes, pero creo que se están aferrando al artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero es que ni siquiera aún así, o sea, es que no tiene nada que ver. El 19, no, pero el 19 es que no está pensado para eso, Rimbaud. Claro, es que es que creo que lo decían por eso, pero es que tampoco. No. Pero eso yo, mi querido Edmundo Val, que es un jurista de reconocido prestigio y al que le tengo gran aprecio, creo que es el que está detrás de todo esto, y si alguien puede conseguir que eso vaya adelante es Edmundo Val, pero yo no lo veo. Entonces, ¿tampoco ves el recurso que está presentando el Partido Popular donde va a figurar Casado como perjudicado por haber aparecido? Tampoco. Pero es que esta es otra causa completamente distinta. La de los TDR de Casado tampoco, o sea, estos indultos no derivan de esa causa. Entonces, tampoco, vamos, no sé, que me corrija Reyes, pero yo creo que tampoco. No, tampoco. Vamos a ver. El legitimado para oponerse al indulto, porque voy a poner un ejemplo muy práctico. Como sabéis, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo han tenido que informar los perjudicados por el delito y los personados en el propio procedimiento sobre el indulto y la sala sentenciadora, ¿no? Entonces, ha informado la Abogacía del Estado, ha informado la acusación particular, la Abogacía era la acusación particular, ha informado la Fiscalía, ha informado la acusación popular, que era Vox,
y, bueno, y han informado las defensas y la sala sentenciadora. Nadie le ha pedido informe ni a Pablo Casado, ni a Inés Arrimadas, ni a ninguno de esos. Entonces, ¿por qué? Porque no son perjudicados a efectos de esta causa. Y si quisieran haberlo sido, se tendrían que haber personado en esa causa. José Luis. Bueno, el ministro de Justicia ha dicho, lo ha dicho ya más veces, pero lo ha vuelto a decir, que estos indultos están condicionados y se pueden anular si vuelven a cometer un delito. A mí esto me parece una gilipollez. Quiero decir, yo entiendo que corrígeme si me equivoco, Reyes, que los indultos no son reversibles y que si vuelven a cometer un delito, pues serán juzgados por ese nuevo delito. Acláranos un poco esto. A ver, los indultos, o sea, yo creo que lo que ha querido decir sí, es que es todo muy maniqueo. Vamos a ver. No es que el indulto sea revocable, porque vamos a ver, no les han indultado a ver si me explico, no les han extinguido la existencia del delito o la responsabilidad criminal. Lo que les han indultado es el cumplimiento de la pena, ¿vale? Entonces, el delito está ahí. Lo que pasa es que les han dicho, venga, os vamos a perdonar y no vais a cumplir la pena salvo que volváis a delinquir. Pero eso no es una gracia del gobierno que haya dicho, fijaos qué buenos somos, no. Es que eso lo exige el propio sistema penal. Si vuelves a delinquir, esto se va a freír puñetas. Es que entonces lo que han publicado en el BOE es papel mojado, ¿verdad? Lo que han publicado en el BOE es la ley. La ley, pero la ley No, digo lo de la malintencionadamente. condición. O sea, la condición Sí. es absurdo. Sí, pero siempre, todos los indultos obviamente van condicionados, pero va de suyo. O sea, ¿cómo no va a ir de suyo? Pues igual que, por ejemplo, Rimbaud cuando suspende una condena penal, cuando las condenas, las hasta 2 años, se puede suspender la entrada en prisión. Te suspenden la entrada en prisión salvo que vuelvas a delinquir. Y una cosa, creo que deberíamos también comentar el hecho de que a raíz de, o sea, ateniéndose a la ley de protección de datos no hayan publicado Eso es un disparate. la motivación entera de los indultos. Yo creo que eso es algo inédito también. Pues eso, a mí lo que me pone de manifiesto esto porque leí un tuit tuyo y a mí yo no me había enterado, luego ya después a raíz de tu tuit lo leí, a mí lo que me pone de manifiesto es que son plenamente conscientes de que los van a tumbar. Hombre, por supuesto. Y de que hay una falta de motivación como un piano. Y no sé qué es peor, sí que haya falta de motivación, porque si los motivan, o sea, si los anulan por falta de motivación, bueno, pues se queda ahí. O que la motivación sea una motivación claramente espúrea. Claro. Ya, pero las consecuencias de eso van a ser Hombre, nada. las consecuencias, O sea, no, porque si vuelven a entrar en prisión, Esther, pon a los independentistas. Claro, si se anula el indulto, eso implica que tan rápido como han entrado, o sea, como han salido, van a entrar. Sí, pero a nivel del gobierno, pues dirán, bueno, nosotros lo hemos intentado. No, bueno, depende, Esther, depende de cómo hayan argumentado todo esto, porque a mí, con un informe del Tribunal Supremo como el que hay, que es un informe absolutamente... Yo he visto a lo largo de mi carrera profesional, he visto bastantes indultos. Yo no he visto un informe tan contundente de una sala sentenciadora jamás, pero jamás. ¿Pero va a tener eso una repercusión Pues mira, en el hecho de que hayan prevaricado o algo de ese estilo? Bueno, siguen cumpliendo la pena al final. O sea, es lo único que ha anulado el indulto. Por el gobierno, mira, te digo por qué. Te digo, a ver, creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Luego, claro, pasará lo que pase, pero yo lo ataría de la siguiente manera. Cuando se está viendo algo desde el punto de vista administrativo, como sería esto, ¿no? De pues, si el indulto es conforme a derecho o no lo es, más allá de responsabilidades penales o no, hay una figura concreta que permite anular esa actuación administrativa, que es lo que ocurriría en este caso, que es que el acto administrativo, al dictarse, se haya incurrido en desviación de poder. La desviación de poder es... La antesala de la prevaricación. Sí, la antesala de la prevaricación, justo. Es cuando tú, órgano administrativo, o sea, tú en este caso, tu gobierno, tienes una potestad para hacer algo, en este caso indultar. Pero para que tú indultes, esa potestad la tienes siempre que concurran una serie de requisitos, en este caso, pues razones de equidad, justicia o utilidad pública. Pero si tú esa potestad que a ti te da la ley, en este caso el indulto, la utilizas para otra cosa distinta, como parece bastante evidente que ocurre aquí, que es mantenerme en el poder, tal, incurres en desviación de poder. De la desviación de poder
a la prevaricación, o sea, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta, hay un paso. Y si encima a eso le unes el informe del Tribunal Supremo, que es absolutamente contundente, pues, o sea, yo creo que tienen el tema complicado, ¿eh? Yo, en fin, creo que no hay que pensar que no vayan a acabar pidiendo responsabilidades por esto, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, tienen la suficiente mayoría como para modificar la ley y que no se les pueda perseguir. No, porque los autoindultos no, bueno, no sé por dónde, o sea, no sé qué pensarás que pueden modificar, pero es que no pueden hacer, bueno, no sé, No, o sea, bueno, además, Esther, te digo una cosa, cuando, o sea, es un principio básico del derecho, pero vamos, de primero de derecho, Spínola, que anda por ahí, que está estudiando derecho y que por lo tanto tendrá todo esto mucho más fresco, lo sabrá, que las leyes hechas para un caso concreto son nulas. Entonces, una ley hecha específicamente para librar al gobierno de la posible responsabilidad que tuviera por esto, sería inmediatamente anulable, que es lo que, en mi opinión, está pasando con esta cosa que están diciendo de vamos a modificar el delito de sedición porque no está, o sea, de verdad, el derecho da muchas soluciones a esto. No penséis que esto puede quedarse así, ¿eh? Que hay muchas formas de salir de esto. sí, pero Y son ya me cosas callo, que... ya me callo. No, sí, es súper interesante, para nada. Yo es que creo que la mitad de los que... Vamos, yo creo que todos los que estudiamos Derecho, en algún momento, a tropecientas mil cosas que están pasando ahora, es que ni de broma te las explicaban en la universidad como diciendo, esto, tú lo estudiabas como diciendo, esto no va a pasar ni de broma. Y resulta que ahora lo estamos viendo todos los días. Si os parece, vamos a hablar con Richard y con el diputado, que han entrado también y seguramente quieren añadir algo. Hola, Richard. Hola, no tenía intención de entrar porque lo estaba escuchando y Ah, no. y no tengo ni idea de derecho. Solo pienso estoy convencido que no va a pasar nada, que a este gobierno no le va a pasar nada, porque no le ha pasado nada, ni después de 100.000 muertos, ni nada. O sea, y, y llevo unos días maldiciendo el día en el que cuando yo era funcionario, cuando después de salir de la escuela tuve que elegir destino y en la lista de destinos puse Barcelona y maldigo ese día, porque ahora llevo tiempo deseando irme, no puedo porque por circunstancias familiares, no quiero dejar a mi hija sola aquí, con lo que hay y con lo que ha pasado por no ser independentista en la universidad y demás. Y solo eso, o sea, es que llevo unos días bastante cabreados con lo que está pasando, con los indultos. Entonces, si hablo, voy a decir burradas. Entonces, no tengo hombre, intención. esto está también para animar a los que vivís allí y que lo estáis pasando tan mal, ¿eh? El Sí, diputado creo que Sí, quería decir. yo Buenas noches. tenía, buenas noches a todos. Yo tenía una pregunta para Reyes. Bueno, dos. Lo que pasa es que he estado oyendo, he tenido que dejar el móvil y igual lo habéis explicado. La primera pregunta, igual son dos tonterías, pero yo no las desconozco. La primera es saber si el Supremo puede actuar de parte revocando los indultos, bueno, es decir, tomar parte en el tema de los indultos. Esa es la primera pregunta, que igual, insisto, es muy... No me he enterado de nada. No, creo que se te está yendo. Podido... No. Sí. Diputado, ¿nos oís? oyes? Perdón. Repite porque ¿Me creo oís? que te ¿Me hemos oís? perdido hace un momento. Sí, ¿Me ahora sí. oís? Vale, no, es que me ha llegado un mensaje, a lo mejor ha sido por eso. Y luego la segunda pregunta la primera creo que no se escucha. Bueno, la primera era si el Supremo puede actuar de parte, es decir, si puede él tener razones el Supremo para creer que ese indulto no obedece a ley y puede actuar, o sea, y los puede revocar o puede mostrarse públicamente en contra de la concesión de esos indultos. Esa era la primera pregunta. Sin necesidad de una denuncia por parte de Vox, del PP o de Ciudadanos. Es decir, por entender que no obedece a derecho. O sea, que hay alguna... Esa es la primera pregunta, que insisto que a lo mejor es una cosa muy básica, pero que yo la desconozco. Como actuar de oficio, ¿no? ¿Me oís? Sí, Sí, como actuar de te oficio. oímos. ¿Y la segunda? La segunda pregunta es, en el tema de los indultos parciales, yo tuiteé
Lo que pasa es que luego me encontré con gente que algunos me han corregido y yo, como lo desconozco, no quiero meter la pata y elimino el tuit. En un indulto parcial, el gobierno puede, al margen al margen de intereses partidistas, ¿vale? Y entendemos que lo que quería el gobierno era sacarlos de la cárcel, de acuerdo. Pero en un indulto parcial puedes separar los delitos, es decir, yo puedo indultar el delito de sedición, pero mantengo el delito de malversación. Bueno, la primera pregunta no es ninguna tontería, diputado. O sea, has dado con el principio de justicia rogada que se da en unas jurisdicciones y en otras no. O sea, y en la jurisdicción contenciosa rige el principio de justicia rogada, que es no se pone en marcha todo el procedimiento de la justicia si no hay alguien que previamente pida ponerlo en marcha, ¿no? No es como la jurisdicción penal, que efectivamente se puede actuar de oficio. Entonces, el Tribunal Supremo, la Sala de Contencioso, no puede pronunciarse sobre el tema si previamente nadie ha recurrido el acto, o sea, nadie recurre el indulto, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, se puede, el indulto parcial puede, o sea, el indulto puede afectar a todos los delitos que se hayan cometido, a un delito que se haya cometido, es más, incluso se puede indultar la pena, imagínate la pena de privación de libertad, pero no indultarse las penas accesorias como puedan ser la inhabilitación para empleo o cargo público y todo eso. Sí, claro que se puede. Vale, es que entonces, te agradezco las dos respuestas, pero es que entonces a mí hay una cosa que me está sorprendiendo y me sorprende además de la poca repercusión que está teniendo, porque el gobierno está alegando que se concorde, bueno, y todos somos conscientes, bueno, creo que somos conscientes de que es toda una tomadura de pelo y que lo achacan toda a la concordia, en fin, y a la fraternidad, como sabemos que no es así, ¿de acuerdo? Pero es que a mi juicio, y a mí es una de las cosas que me está sorprendiendo muchísimo, es que no se está haciendo hincapié en el indulto por un tema de corrupción. Es decir, se está pasando, Es que, iba a decir de puntillas, es que ni eso. eso diputado estaba, o sea, añadir a lo que ha dicho Reyes, que sí que podían, o sea, lo que se entiende de oficio al final, sí que lo podían hacer, por otro lado, la abogacía del Estado no se ha opuesto a que, o sea, ha dado por bueno que se había resarcido el daño económico de la malversación y por otro lado la Fiscalía, bueno, esto yo lo he hablado con Reyes, que en este caso, corrígeme Reyes, no tendría todas las de, o sea, no podría, la Fiscalía de la Sala Segunda, que es la de penal, no podría recurrir en la Sala Tercera, sería la Sala Tercera la que tendría que recurrir los indultos. Sí, Rimbaud, perdón, Reyes, es un segundo, una postilla, pero claro, es que tú me hablas del Tribunal de Cuentas, pero es que el Tribunal de Cuentas es lo segundo que están exigiendo los nacionalistas, los independentistas catalanes. Es decir, que ya, también están exigiendo que se deshaga o que deshagan todo, que igual le están pidiendo una quimera y es algo que no puede el gobierno. Insisto que es que de verdad que no sé sobre el tema, pero es que ya también hablan del Tribunal de Cuentas. O sea, ellos lo que quieren es deshacerlo todo. Yo esto lo digo más que nada porque se está hablando siempre lo he dicho antes, ¿no? De la convivencia, en fin, tal cual, cuando básicamente es, para mí, el indulto en el tema de malversación es la prueba palpable de que lo que desean es que salgan a la calle para mantenerse en el poder. Es un tema de corrupción. Ah, no, sí, total, punto. total. A ver, y ya os dejo. Muchísimas gracias, Uy, Reyes. nada, aquí. A ver, el Tribunal de Cuentas, por mucho que quieran los independentistas, va a seguir existiendo. O sea, igual que hay cámaras de cuentas en las comunidades autónomas, el Tribunal de Cuentas va a seguir existiendo en todo el territorio nacional y es precisamente para juzgar este tipo de cosas que suponen responsabilidad por alcance o responsabilidad contable en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, eso, los catalanes independentistas, por mucho que quieran, eso va a seguir ahí. Los fiscales, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Ni la abogacía del Estado ni los fiscales pueden recurrir ante la Sala Tercera el indulto, pero ya no porque no estén de acuerdo, no. Los fiscales porque no tienen legitimación. La legitimación para recurrir un acto administrativo, como sería en este caso el indulto, es que tus derechos o intereses legítimos a ti personalmente,
se te vean perjudicados. No es el caso de la Fiscalía. La Fiscalía podría recurrir ante el contencioso administrativo, pues por ejemplo, una vulneración de derechos fundamentales, porque la Fiscalía tiene encargado, según la Constitución, la defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales y todo eso, ¿no? En cuanto a la abogacía del Estado, a ver, es que es un acto que ha dictado el gobierno, que ha dictado el Consejo de Ministros y que por lo tanto la abogacía del Estado, guste o no, lo va a defender. Es su labor. José Luis y No sé, Pablo. perdón, es que no sé si he contestado a todo lo que me han preguntado. No, sí, bueno, yo creo que sí, si no disputado. Bueno, José Luis. Sí, perdona, Nada, no perdona, te Reyes. Perfectamente, además. Gracias. Perfectamente, gracias, Reyes. José Luis. Esta mañana creo que ha sido el ministro de Justicia ha estado en Alsina, ¿no? Con Alsina, y dijo algo. Bueno, sabemos que para un requisito imprescindible para la concesión de un indulto es que haya una sentencia. Esto, en principio, deja fuera a Puigdemont, que, bueno, huyó y obviamente no será juzgado y no ha sido condenado. Pero el ministro de Justicia, en el programa de Alsina, abrió la puerta, o abrió la posibilidad, mejor dicho, de que existe algún tipo de cuestión legal que puede favorecer a Puigdemont a pesar de que no cumpla ese requisito de haber sido condenado. Entonces, me gustaría saber, bueno, luego dijo que no iba a tocar ese tema, lo cual, teniendo la reputación que tiene este gobierno, es la mejor prueba de que sí lo van a hacer. Entonces, me gustaría saber a qué se refería y si es verdad que Puigdemont puede librarse o puede ser indultado sin haber sido condenado. No. José Luis, perdona, el que ha abierto la puerta a eso ha sido Alsina. Sí, no, pero eso no es posible. El indulto requiere además una sentencia firme. No, o sea, la ley de indulto requiere una sentencia firme. No es posible que Puigdemont fuera indultado. Lo que pueden hacer es cambiar la ley para bajar las penas, que es lo que quieren hacer, porque eso es lo que sí que afectaría a Puigdemont, pero en teoría no, o sea, el indulto no cabe en ese caso. Yo es que no sé qué, no he oído lo de Alsina. O sea, entonces... que si existe un... bueno, no sé, ¿has escuchado a José Luis? Sí, he vale. escuchado a José Luis, pero que como no sé exactamente, no me ha quedado exactamente claro qué es lo que ha dicho Alsina. Yo voy un poco por la línea que dices tú, Rimbaud. Yo creo que lo que se plantea en este caso con Puigdemont es, puesto que parece ser que es malísimo, como tenemos tipificado, el delito de sedición y que entonces hay que rebajar la pena y todo eso, pues que se le aplique la ley posterior, como procede en su caso, si la aprueban, y que entonces, pues como será una ley mucho menos, o sea, un delito o una tipificación mucho menos gravosa y mucho menos, pues que a lo mejor al paso que vamos ni entra en la cárcel. Creo que irán por ahí los tiros, porque desde luego... Pero Reyes, en este caso no Reyes. pasaría lo que has dicho tú antes, Reyes, que no se puede promulgar una ley que vaya a favor de un caso particular, sino que sería nula No, de porque pleno es el derecho. Código Penal en este caso. No, o sea, es porque el Código Penal y es una reforma que a quien afecte no es ad hoc. No, Esther tiene razón. A ver, sí y no. O sea, yo creo que esto es una reforma, o sea, para el caso concreto, y creo, vamos, yo recurriría esa reforma ante el Tribunal Constitucional, pero vamos, en el minuto 2. Pero Creo sería que sí. claro que es una ley ad hoc. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Bueno, o sea, no sé, es que como tampoco todos los... o sea, yo es que veo que al final son 12 condenados, no, 9, no sé cuántos condenados, pero digo, y Rimbaud, no todos están... O sea, no todos están condenados por lo mismo. No, pero una ley ad hoc, o sea, si ahora nos traemos a Puigdemont a España, pero nos lo traemos cuando hayamos modificado el delito de sedición para que el delito de sedición consista en pague usted una multa de 3 meses, creo que parece bastante evidente que es una ley ad hoc, ¿no? Entonces, en este caso, como dice Esther, sí, estaríamos en esa situación y yo desde luego, si fuese la Fiscalía, lo recurriría ante el Tribunal Constitucional en el minuto 2, ¿no? Pero, Reyes. Sí, perdón. Perdona, disculpa, una cosa, es que lo que estaba hablando José Luis es la figura del indulto anticipado. No, eso es imposible. No, eso no Lo existe. digo ya, imposible. Hace falta sentencia firme. Vale. De momento. Yo creo que lo que Bueno, Alsina ha querido decir esta mañana ha sido que cuando el ministro le ha contestado que para poder indultar a Puigdemont primero hay que juzgarle y tal,
Alsina después le ha dicho, bueno, pero eso es ahora, ¿no? O sea, esto es lo que piensas ahora, en plan, dentro de... O sea, que era irónico. Sí, dentro de dos meses. Lo va a juzgar el juez de la ¿Qué es lo que sexta. vais a opinar? Sí. Exacto. No, pues sí, porque vamos, es que para que alguien, o sea, para que puedas ser indultado tienes que haber cometido un delito. Y te tienen que haber condenado además por el delito. Y luego, claro, pero igual como ellos tienen pensado modificar la ley efectivamente para que este desgraciado no tenga ni que pasar por la cárcel, pues es por eso que ha venido, yo creo, la retórica. Pues eso, que lo juzgará algún juez de la sexta y los tertulianos de... Más vale tarde. Carlota Corredera, si se pasa en por ahí caso de también. que ocurra esto... Jueces por la democracia. Y luego, perdonadme un segundo que termino con la reflexión esta de qué pasa si modifican el delito de sedición. Luego, al margen de, dejando a un lado que a lo mejor parece una modificación ad hoc para Puigdemont y que entonces eso, pues yo creo que sería inconstitucional. Luego está la segunda parte y es que la Constitución dice que siempre se aplicará cuando sea derecho administrativo, o sea, cuando sea derecho sancionador, ¿no? Digamos, derecho administrativo sancionador, derecho penal, siempre se aplicará la norma más favorable al reo. Al reo, claro. Entonces, si hay una modificación legal... Se le rebajaría la pena. Claro, ¿no? claro. Entonces se rebajaría la pena, pero se le rebajaría a Puigdemont y a todos los demás condenados. Claro, a todos los condenados, pero de hecho incluso a cualquiera que estuviera ahora mismo en la cárcel que no sean ellos. O sea, la ley penal es retroactiva en caso... Efectivamente, en caso favorable. Como cuando despenalizaron lo de conducir sin llevar el carnet de conducir. No solo dejaron de condenar a los que no llevaban el carnet de conducir, sino que además todos aquellos que estaban condenados por ir sin el carnet de conducir, pues obviamente se les quitó la condena y salieron, se les quitaron todos los perjuicios que habían tenido por esa condena. Entonces, en el caso de la sedición sería lo mismo. Que eso no quiere decir en ningún caso que a aquellos que hayan cumplido la pena se les vaya a aplicar ninguna indemnización ni nada, aclararlo solamente por Bueno, yo creo que le vamos a acabar pagando el wifi de Waterloo a Puigdemont. Indemnización, vamos, le van a salir años contrarios a deber, vamos a deberle años de libertad y va a haber que pagarle. Ya se lo estás yo sinceramente, yo estoy más optimista, ¿eh? En plan, yo aquí veo Nada, yo mucha he sido a escuchar al Richard y ya me vengo abajo. Pues no, aquí además el Richard ha venido a que le animemos bastante. Si os... Es que viviendo en Cataluña es normal que el Richard esté así. Oye, Richard, yo te puedo animar, Poco me bueno, parece. está también con nosotros Luis Gaspar, que tiene su propio espacio en Clubhouse y tiene un podcast que se llama El Viejo Café y no sé si quería intervenir y si no damos paso a Juan, que también quería preguntar algo. Intervengo, pero brevemente. De hecho, Richard, yo trabajo en la Universidad de Barcelona, o sea, imagínate si estoy metido en el Codarro, o sea, muchos ánimos y nada, o sea, que hay más gente, ¿eh? O sea, que no te desanimes. Oye, yo quería hacer una pregunta súper breve y súper técnica en relación a todo esto que estamos comentando de los indultos. Hemos hablado de la legitimación, pero todo el rato estamos poniendo pues casos de como Ciudadanos, PP y tal, que no tienen legitimación, pero entiendo que Vox ha puesto una demanda también, ¿no? Y que sí que está legitimado, ¿o no? ¿O entendemos que...? Vox sería el que tiene más visos de prosperar, pero porque ha sido el que se ha personado en la causa como acusación popular. Entonces, ahí sí que la decisión del tribunal sí les afecta personalmente, ¿no? Pero cuando estamos hablando, sí, claro, hemos dicho que como tal, digamos, desde un punto de vista de fondo, sí que tiene, digamos, puede perseverar la acción, pero el problema es la legitimidad, ¿no? O sea, estoy viendo que parece que puede que... Luis, es que la Vox, diferencia al que veo haberse es que... personado como acusación, Claro, esto forma parte por esta medida. Entonces sí están legitimados para poder presentar recurso. Justo eso es lo que iba a preguntar yo antes a Reyes. Vale, gracias. Que Vox... Luis ha dado en el meollo de la cuestión y en el problema de la acusación popular. Claro. Ha ido justo a la duda, ¿no? A ver, es que sobre la acusación popular, que en este caso es lo que ejerce Vox, pues hay dos posturas en la jurisprudencia, ¿no? Una,
la postura amplia, si te he permitido personarte y te he admitido la legitimación en el procedimiento principal, digamos, pues en el derivado la tienes también, que yo es lo que defendería siendo Vox, y luego la legitimación, por ejemplo, para el caso esto del indulto, ¿no? De, bueno, tú eres perjudicado realmente, o sea, a ti, tú como persona que te has personado en el procedimiento, a ti tus intereses legítimos, tus derechos se han perjudicado, no en general, sino a ti personalmente. Es también la diferencia que vemos siempre en la prensa y tal de cuando hablan de la doctrina Botín y eso, ¿no? Eso es, justo, es que es eso. Claro. Entonces, Luis ha dado en el kit de la cuestión. Eso Pues es. sobre eso, como dicen los juristas, habrá jurisprudencia y lo harán ahora con este tema. Yo quería preguntar más eso, me refiero que va a estar el problema en la legitimación, que cómo está de afectado Vox, que ha sido parte y gracias a él, o sea, como acusación popular, que seguramente con la nueva ley CRIM van a quitar la acusación popular para que no pase estas cosas. Y claro, lo que van a utilizar es unas medidas cautelares. Lo primero es, hasta que se resuelva, queremos que no salgáis de la cárcel todavía. Entonces, claro, ese es el problema. La pelota del tejado del juez, de los magistrados, está, uno, si tiene legitimación para aplicar unas medidas cautelares para evitar que salgan de la cárcel, aunque ya no han salido, y dos, si son legitimados para poder ir contra el acto que ha dictado el gobierno. Ese es el Pues problema. mira, yo te digo, en cuanto a las medidas cautelares, creo que no se las concederían. Primero, porque ya han salido, y segundo, porque, bueno, para conceder esas medidas cautelares tiene que haber ya el perjuicio de la demora da más igual, pero tiene que haber una pérdida de la finalidad legítima del recurso, ¿no? Exacto. Entonces que estén en la calle no va a hacer que el recurso pierda su finalidad, ¿no? Exacto. En cuanto a la legitimación, es que, claro, volvemos efectivamente a lo de la acusación popular, pues en puridad no son perjudicados. Ahora, que puesto que les han admitido informar en la sala segunda, entiendo que simplemente porque les hayan permitido, o que esa circunstancia de que les hayan permitido informar en la sala segunda, pues les puede conceder cierto aviso de legitimidad para la sala tercera. Pero es verdad que la acusación popular, yo he estado personada en procedimientos, bueno, pues por la delegación del Gobierno contra la violencia de género, que nos personábamos como acusación popular y para los indultos, por ejemplo, no nos dejaban informar porque no éramos perjudicados directamente por el delito. Entonces, por eso es una cuestión muy, muy dudosa. Es que Luis ha planteado ahí un tema muy dudoso. Y Vamos, después, sí. era una cosa, me ha llamado la atención porque mucha gente se ha metido con Antonio Salas, el que fue magistrado en el Tribunal Supremo, porque él decía que, a diferencia de otros actos que puede dictar el gobierno, como siendo el poder, uno de los poderes del Estado, el indulto en la Constitución solo estaba reflejado, digamos, que era el rey. Entonces, digamos que incluso el rey podría haber dicho, pues, hasta aquí hemos llegado y no firmo el indulto, porque es una prerrogativa que solo afecta al rey. Y eso me ha llamado la Sí, atención, que ha habido un debate ahí en Twitter. Sí, esto lo hemos discutido antes. Vamos a colgar perdóname, el podcast de todas maneras, entonces se podrá escuchar completo. Vamos con Cersei, vamos con el Richard y luego vamos a una ronda rápida porque se nos está yendo la hora bastante. Entonces, Cersei brevemente y Richard. Hola Reyes, lo primero agradecerte porque yo al principio quería preguntarte que nos aclararas un poco el tema de si el rey podía o no podía firmar los indultos, porque tenía esa duda y como bien dije al principio, yo no hablo de lo que no sé. Esto yo creo que ya lo hemos Sí, hablado. sí, pero quería agradecerle que lo hubiese Vale, explicado, perdón. porque la verdad que es que da gusto escucharla porque se explica genial y se ve que ha estudiado mucho y que ha trabajado mucho en el tema legal y eso. Mi pregunta era, antes decías que había varias formas para atajar el tema de los indultos, distintas formas, así a grandes rasgos, porque bueno, ya es un poco tarde y hay que ir cerrando. ¿Tú cuál crees que sería la forma más adecuada? No sé exactamente a qué te refieres cuando o sea, que había varias formas de atajar los indultos. O sea, ¿a qué te refieres con eso, no? Los recursos, o sea, Si hay ¿cómo alguna manera de revertir los Sí, indultos. es que me explico muy mal. No pasa nada. Perdón. Bueno, yo
si yo tuviese que poner el recurso contra estos indultos, yo por lo pronto iría, bueno, por la falta de motivación, puesto que como parece ser que no podemos enterarnos de determinadas razones por las cuales se ha indultado a esta gente, porque la ley de protección de datos, según nos dicen, no nos permite saber por qué los han indultado, desde luego yo lo primero sería recurrir por la falta de motivación, porque no sé por qué los han indultado, ¿no? Eso sería lo primero que haría. Lo segundo que haría es, puesto que la ley de indulto reconoce, o establece 3 causas o 3 motivos para indultar, que son la equidad, la justicia y la utilidad pública, y que yo sepa, yo no he leído la resolución de indulto, pero hasta la fecha, que yo sepa, no han basado el indulto ni en equidad, ni en justicia, ni en causa de utilidad pública, pues lo segundo que haría es decir, bueno, no concurre ninguna de estas causas, ¿no? Y lo tercero sería, a consecuencia de no concurrir ninguna de estas causas, creo que la Administración, o en este caso, el Consejo de Ministros, ha incurrido en desviación de poder, que es lo que hablábamos antes, pues tiene la posibilidad o la potestad de indultar siempre que haya equidad, justicia, o sea, siempre que concurra la equidad, la justicia o la utilidad pública, pero ha indultado sin que concurra nada de eso para otro fin distinto. Yo iría por ahí, y sin más, y ya está, y olvidándome de consideraciones políticas y de historias. Richard, No sé dale. si te he contestado. Sí, Vale, era más por saber cómo lo afrontarías tú, vaya, que como se ve que manejas tanto, pues gracias. Otra pregunta rápida, porque soy muy ignorante en esto. Si el indulto ha sido también por la condena por malversación de fondos públicos, ¿no seremos parte perjudicada todos los catalanes? Porque el dinero era nuestro. A ver, es que eso es más técnico. O sea, yo creo que en ese caso sería la Abogacía del Estado, que es la que representa los intereses, ¿no? Claro, es que eso, o los letrados de la Generalitat, es que eso es más técnico. O sea, serías tú perjudicado como ciudadano, igual que somos perjudicados Claro. cualquier ciudadano en cualquier malversación de fondos. Pero esa representación la tiene, Claro, en este caso, la Abogacía del Estado. No, bueno, la abogacía no. Y bueno, y la Fiscalía. Los tendrían, por la malversación que hay en este caso, serían los letrados de la Generalitat. Ah, vale. Vale, entonces, pero no, o sea, el perjudicado por el delito de la malversación no es el ciudadano, es la administración que se ha visto detraída de los fondos públicos que se han malversado. Creo que Pablo quería hacer una pregunta y ya terminamos con una ronda rápida. Vale, Perdona, que no te he visto. Yo quería preguntarte si la sala que resolvió el informe contra los indultos es la misma sala que va a resolver los recursos contra los indultos. No. Es que además la sala segunda no ha resuelto sobre los indultos. La sala segunda en esto, o sea, cuando un tribunal, me da igual que sea el juzgado, una audiencia provincial, en este caso el Tribunal Supremo, se plantea un indulto, no actúa ya y tiene que informar como sala sentenciadora, ¿no? Como sala que ha dictado la sentencia condenatoria, no actúa ya como órgano judicial, actúa, digamos, por decirlo pedagógicamente, actúa como órgano que informa sobre si procede o no, pero sin capacidad de decisión. Entonces, lo que ha hecho la Sala Segunda del Tribunal Supremo es un informe. Ha dicho, a mi juicio no procede el indulto. Y quien resuelve ahora es la Sala Tercera del Tribunal Supremo, porque el indulto es un acto administrativo que dicta el Consejo de Ministros y quien tiene la competencia para juzgar o para ver la legalidad, la conformidad a derecho o no de un acto administrativo del Consejo de Ministros es la Sala Tercera. Pero en este caso la Sala Segunda, en lo que respecta al indulto, no actúa como órgano judicial, entre comillas, actúa como informante. O sea, es simplemente porque la ley en algunos casos sí que determina que hay que pedir algún tipo de informe. Por ejemplo, cuando pasó, algo parecido, salvando las distancias, cuando se cambió la ley orgánica del Poder Judicial, se intentó cambiar, que tenían que pedir permiso al Consejo, tenían que pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial en este caso, y se montó todo eso de que no querían publicar ese informe, etc. No sé si me oís.
Sí, sí, Ah, vale, vale. perfectamente. Perdón, es que como ha habido tanto silencio. Bueno. Es que ha quedado como la sentencia No, final de la o sea, noche. Ha quedado muy Reyes me bonito. puede corregir, si he hecho alguna barbaridad. Si no, pues hacemos una ronda rápida y ya cerramos, que es súper tarde. José Luis, dale. Bueno, yo he observado que el PSOE cada vez que quiere hacer una de las suyas se agarra a la ley de protección de datos porque creo que Ábalos se agarró a ella cuando el tema de Delsi, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, yo agradecer a todos los que habéis escuchado y bueno, nos vemos el próximo jueves. Esther. Bueno, pues yo me quedo con la entrevista que le hemos hecho a Sergio, que a mí me ha encantado porque nos ha explicado muy claramente, bueno, cómo él habla, ¿no? En sus intervenciones normalmente, pues cuál es la postura de UPN con todo lo que está pasando y un poco, pues, sí ha habido una frase suya que quiero remarcar, que es la de que parlamentariamente no hay ninguna otra alternativa, ¿no? Esto a mí me deja súper fría porque, o sea, es como que no podemos hacer nada contra Sánchez hoy por hoy, nada más que seguir depositando nuestra confianza en la justicia. Y bueno, pues esperemos que la justicia en este caso dé por inválidos estos insultos, porque no son indultos, son insultos, y que España pueda verse fortalecida, al menos el Estado se vea fortalecido porque este gobierno está arrasándolo todo. Así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos, a los participantes y también a los invitados. Un besito. Vamos con Pablo. Nada, yo quiero decir que el sanchismo también se sale y que de esta salimos. Que aunque vaya la cosa peor, que podremos salir. Ya está. Richard. Pues yo no soy tan optimista. Algo hemos notado. No, creo que Sánchez no va a pagar nada de todo lo que está haciendo. O sea, como ejemplo es que el ministro de los 100.000 muertos fue el más votado en Cataluña. Entonces, aquí no va a pagar nada. Sus votantes son una secta y como además tiene al lado a todos los socios que tiene, que seguirán apoyándole para seguir consiguiendo todo lo que quieren, esto será muy difícil que cambie. Bueno, eso Buenas dice noches. Gabilondo. Cersei. Yo coincido con el Richard. También es verdad que yo soy bastante pesimista también. Me da bastante miedo porque, bueno, yo soy más joven, yo tengo casi 25 años, los cumplo este año. Ya lo ha tenido que decir. Y yo veo a la gente de mi edad y, vale, sí, mis amigos y toda la gente que tengo en Twitter y demás, vale, pero luego salís a la calle y es que me da miedo lo manipulada que está la gente, cómo de adoctrinada está, cómo se han llevado, se han dejado de llevar. Entonces yo lo veo negro también en ese sentido, o sea, porque coincido con Richard de que no, de que estamos rodeados de personas que están, no sé, que están muy manipuladas por este gobierno y que se lo creen todo y que tragan todo, que se creen todas las excusas, que buscan todas las... Es horroroso. Por otra parte, quiero agradecerle a Alberto y a Sergio que hayan venido a compartir en el espacio con nosotros, porque me ha gustado mucho, sobre todo ver, pues como dice Esther, ver la visión que tienen y sobre todo la cercanía, que esas cosas pues se agradecen mucho. Y bueno, buenas noches a todos y ya. Reyes. Pues yo, como he hablado ya mucho, creo que voy a aprovechar este momento únicamente para mandarle un besote enorme a Esther, que se lo merece. Ay, muchas gracias, Reyes. Un beso grande, de verdad. Vale, vamos con Luis y con Juan. No sé si querrán formar parte de las conclusiones. ¿Algo que añadir?
Yo por ser un poco optimista, porque veo mucho pesimismo, o sea, yo creo que